Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. El PJ se reúne por Cristina tras la condena, mientras que Kicillof busca negociar con los números en la mano. El peronismo bonaerense busca alinear a sus aliados tras la sentencia contra Cristina. Sergio Massa no asistirá, pero se aguarda por la presencia de todo el Frente Renovador. Milei replicó su fórmula porteña en La Plata, todo el gabinete en campaña y una embestida feroz contra Kicillof. El presidente puso en escena a sus ministros como protagonistas de una avanzada electoral que apunta tanto a septiembre como a octubre. La consigna fue kirchnerismo o libertad, esta vez con el gobernador bonaerense en la mira. Noticias al instante. Se registraron inusuales nevadas en el norte de Chile. Nevadas, tormentas eléctricas, fuertes lluvias y viento se registraron en el norte de Chile esta semana, un evento que ha dejado caminos cortados y personas atascadas en pasos fronterizos en pleno desierto de Atacama, cuyo clima es normalmente seco y soleado incluso en invierno. Una leyenda del básquetbol internacional, FIBA, anunció su retiro. El base Milos Teodosic, jugador de la Estrella Roja de Belgrado, anunció su retiro como jugador profesional de básquetbol. Comenzó su carrera en el equipo serbio en el 2004 FMP y también jugó para el Borac de Kakac en el Olympiacos griego, en el CSKA de Moscú ruso, Los Ángeles Clippers en la NBA y el Virtus italiano, desde donde pasó a la Estrella Roja en 2023. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
Son las 10 menos cuarto pasaditas de la mañana de este viernes. Llegamos al viernes, semana completa en cuanto a... Bueno, las semanas siempre son completas, me dirán ustedes, es así. Hay un calendario y así es la vida. Pero me refiero a la semana laboral, ¿no? Aunque, ahora que lo pienso, ya sabemos que es un viernes con polémica. Por el tema de los empleados públicos nacionales y que el gobierno nacional dijo basta de feriado, pero llegó una medida judicial. Eso lo va a explicar Rodri. Lo que quiero decir primero es buenos días. Segunda semana completa porque venimos de 2 semanas anteriores con feriados. Y no sé si a ustedes les tocó como llegar cansados el viernes. Ojalá no. Y si es así, de todos modos acá estamos para hacerles compañía. ¿Saben que esta canción de Whitney Houston, que se llama Quiero bailar con alguien que me ame? Eso es lo que dice el estribillo. Está cumpliendo años. Hace 38 años se publicaba el álbum Whitney, que tiene esta pieza musical. Ahí lo decía, ¿no? El nombre de la canción en inglés es I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Es como una pretensión completa, porque ya no es quiero bailar, es quiero bailar con alguien que me ame. Primeros mates de la mañana, Héctor Nica Mancilla, micrófono abierto. Buen día, Nica, ¿cómo estás? Buen día, Leandro, para ti, para el señor Rodrigo Redondo, para el otro señor el que nos pone en redes sociales, en el streaming, el señor Rodrigo Poloni. Acá estamos, saludos al comandante Brian. ¿Cómo llegaste el viernes? Me interesa saber eso. A mí se me hizo como una semana larga. Fue una carrera de postas. Sí. Dije, no voy a pensar en todos los días juntos, voy a ir día por día, el famoso paso a paso, la filosofía de Mostaza Merlo, es la que traté de aplicar porque era una semana que estaba muy llena de cosas, en mi caso. Despacito por las cartas se podía decir ahora. Claro, no por las ramas. A falta de ramas tenemos escarcha. Te escuché renegar de nuevo fuera del aire por el tema de la nieve. Sí. Hoy tenemos consigna vinculada a eso. ¿Eh? Está buena la consigna que nos va a comentar Rodri. No voy a participar. No vas a participar, te negas. La odio. Hace un par de semanas hiciste la anticonsigna. No sé si querés, te lo dejo ahí picando. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Decía que me costó un poco llegar al viernes, entonces lo pensé como una carrera de postas, el famoso paso a paso. ¿Cómo andan ustedes? Digo, ¿cómo andás llegando a este viernes? Se laburó todos los días hábiles. Y llegamos habiendo pasado primero por el lunes, después por el martes. Y luego vino el miércoles. Miércoles y jueves, y hoy estamos a viernes, afortunadamente, aunque igualmente hay que decirlo, vos lo dijiste recién hace un ratito, es un viernes muy frío, se sabía que iba a ser un viernes frío, y es la antesala de los días más fríos de este invierno que acaba de comenzar. En este momento tenemos 1,6 grados bajo cero, una temperatura de 7 grados 6 décimos bajo cero de térmica. La térmica 7 bajo cero, 8, casi 8 te diría. El cielo está parcialmente nublado y la máxima para hoy va a ser de 0 grados y la mínima de -4. Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo para este viernes, el último día de la semana, para el que se espera que por la tarde se vengan algunas lluvias y nevadas otra vez, se lo tengo que decir. Tarde-noche, pronóstico de lluvias y nevadas para la capital santacruceña, en la antesala de un fin de semana largo que después te vamos a contar qué es lo que tenés que saber respecto al clima, porque se viene el frío extremo a la capital de la provincia de Santa Cruz y se viene con todo. Ayer decías, claro que medio en broma, ¿no? Disfrutemos estos días de verano, queriendo decir que se vienen días más fríos todavía. Y acabas de usar la palabra extremo. Extremo, exactamente. Frío extremo para el fin de semana. Después le vamos a contar el extendido, pero van a ser con temperaturas que van a estar cercanas a los 8, 9 grados bajo cero. Temperaturas. No estamos hablando de la sensación térmica que siempre se va un poquitito más abajo. Pero bueno, algunos decían, viste que siempre en la previa del invierno se habla mucho de este invierno cuando parece que no pasa nada. Siempre se dice, no, ojito que este invierno se viene duro. Y vos le preguntás, ¿y vos cómo sabés? Y te contesta, no, lo que pasa es que... Y te dan una serie de argumentos que están referidos a, no sé, a cómo están las matas en la ruta, a cómo sale el sol. Signos. Que la verdad es que ninguno de ellos, por lo menos hasta donde yo sé,
tiene algún fundamento, ¿o sí? No, la verdad no sé, no sabría qué decirte. Tiendo a pensar que hay cosas que, viste, cuando algo se cree pero es un mito, una leyenda urbana, es decir, o parte del imaginario, y otras que por experiencia, que es un hombre de campo, te mira del cielo y te dice, hoy va a estar, y la pega. Eso, ¿no? Mira el entorno, mira alrededor y dice, hoy va a estar, y acierta. Así es. Creo que un poco se debe repartir. Y esto que decís vos, ojo que se nos viene, tiene que haber un mes duro. Al aire lo dijo Juli Quiroz la semana pasada. Ojo que venimos con un otoño benévolo, esto de como un invierno que no se anticipó, no fue un otoño tan frío. Y la semana pasada, de hecho, lo dijo al aire y estamos entrando exactamente en esa etapa, ¿no? Usaste la palabra frío extremo. Si te parece, Rodri, en un toque abrimos consigna. Hoy regalamos cosas ricas, eso está bueno. Y enseguida abrimos la agenda periodística. Tenemos charlas, entrevista telefónica que ojalá sea interesante para ustedes, visita en el piso que también ojalá sea interesante, temas de actualidad, noticias, consignas y, bueno, el pronóstico extendido ya sabemos que va a tener la palabra extrema. La consigna tiene que ver con los días que estamos viviendo en términos climáticos. Efectivamente, sí. Y no solamente en términos climáticos, sino en términos, voy a inventar una palabra. Dale. Veredísticos. Veredísticos. Es sí. una mezcla de veredas. Verídicos veredísticos sí. De veredas. De veredas, sí. En términos veredísticos, hablando de la nieve también. Porque ¿qué pasa? Anoche nevó cerca de las 10:30, 10 de la noche. Y cuando nieva un poquito más temprano, generalmente la gente sale a limpiar las veredas. Pero usted va a notar hoy que si sale a la calle y se va a laburar o va a algún lado, que en este momento recién los vecinos están empezando a limpiar las veredas de la nevada de anoche. Y eso trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque están las veredas mucho más resbalosas, quedó la humedad también del día de ayer. Y entonces viene el gran problema y entonces viene la consigna. ¿El problema cuál es? Que corres riesgo de pegarte una patinada o sacarte la mugre. Para decir un término, hay un par, ¿no? La consigna de la semana pasada, ¿se acuerdan cuál era, no? Sí, los términos que usamos. Los términos más riballeguenses, que hay lo que uno llama comúnmente malas palabras. La cantante brasilera. Licencia poética, ¿no? Claro, exacto. La cantante brasilera. Efectivamente. Y bueno, y la pregunta, la consigna es, atención, vamos arrancando, abrimos las vías de comunicación al 15 51 60 51. Repito, 15 51 60 51, las vías abiertas de comunicación para que participes. Escucha esto, Si vas a mandar un mensaje, ok, todo bien. Ahora, si mandás un audio, tenés doble chance de ganar o el almuerzo para 2 personas en Nucha o las 2 pintas más la piseta en Eterna. ¿Está bien? O sea, multiplicás tus chances si respondés con un audio a la siguiente pregunta. Y va para ustedes también, va para Nica. Yo sé que dijo que no iba a participar, pero seguramente algún recuerdo debe tener. ¿Cuál fue la peor caída que recordás? Si es audio, vale doble. La peor caída que tuviste en Río Gallegos. Si te acordás, obviamente, los detalles, mejor. En el hielo. ¿Cómo? En el hielo. En el hielo, sí. En el hielo, sí, con la nieve, en el hielo, con la escarcha. Con fractura vale doble también. Horrible. Fractura expuesta, bueno, Claro, terminé internado. ¿Sabés qué? Me acuerdo de mi peor caída. Enseguida se las cuento si sirve como para que cada quien recuerde la suya. Hablando de caída en la nieve en la escarcha, ¿no? ¿Te fue fuerte? Fuertísima. ¿Y tuviste alguna consecuencia? No, pero tuve algo de paradójico, que enseguida te lo comento. Ah, ok. ¿Y Bónica? Sí, el año pasado. Ah, hace poco. Sí. ¿Dónde te caíste? Hacía años que no me caía. ¿Y dónde me caí acá a mitad de cuadra donde está la repuestera. Ajá. Al frente. ¿Viste que calle Rivadavia. Bernardino Rivadavia. Sí, se había hecho. Es resbalosa esa vereda. Sí, pero no hay cruzando. Mirá. Para llegar a la repuestera. ¿Viste los días más complicados que no podías literalmente ni cruzar por ningún lado de la cuadra? He visto gente y lo he hecho también caminando por el medio de la calle literalmente. Exacto, por el cúmulo de nieve acumulada y escarchada no te permitía. Bueno, dije, no, paso ahora. Claro, no solo era muy resbaloso, sino muy desparejo. Sí. Entonces era imposible de pisar. ¿Y qué te pasó? O sea, quiero decir, ¿cómo fue? Pego el saltito, me venía para acá, pego el saltito y toc. ¿Te sentiste en el aire o no?
Sí, Vieron que el asunto de la caída, de este tipo de caída, es cuando te sentís en el aire. Hay un segundo en el que levitás. ¿Sabés que levitás solo ese rato y apoyar las manos? Llegaste a apoyar las manos. Sí, apoyé las manos. Eso es venía con la importante. mochi. Eso es importante. No golpeaste la cabeza. Venía con la mochila. ¿Te caíste para adelante? No, para atrás. Ah, ok. Así. Sí. Claro, ahí el riesgo es, por ejemplo, no llegar a pegarte la cabeza, que es lo más riesgoso, ¿no? Sí. Suele ser lo más riesgoso. Así que me levanté ahí. ¿Pero qué fue lo primero de tu cuerpo que tocó el piso? El culo. El culo. Caerse de culo sería, digamos. Esa es la palabra. Literalmente. Sí. Vos que estás hace casi una década, Rodri, ¿has tenido una buena caída en Gallegos? He tenido una buena caída, sí. Me ha quedado la espalda complicada. Claro, viste que... Porque el golpe, riesgo, sí. Acá a la altura de la cintura, ¿viste? Sí. Vos sabés que hay que tener mucho cuidado. A veces los pequeños pedacitos de donde está un desagüe y que queda escarchado, a esos chicos tengan cuidado cuando uno... Es absolutamente resbaloso. Los techitos también. Los techitos de la vereda que empiezan a gotear y arman su y queda más resbaloso todavía cuando todavía tiene un poco de agua encima. No es ya hielo consolidado con un poco de agua. Sí. Además, agua en estado líquido, quiero decir, porque el hielo es agua. Agua congelada con agua en estado líquido. Esa combinación suele ser terrible. Sí. A mí me pasó saliendo de la universidad hace mucho tiempo, debe haber sido año 2002. Antes la UMPA estaba... la gente de Río Gallegos lo conocen como los galpones de la ex-SADOS, ¿no? Donde está... ahora hay dependencias municipales. Obras públicas de la municipalidad. Claro. Calle Aconcagua. O el juzgado. Calle Aconcagua. Salía tipo medianoche, viste que cursás hasta tarde muchas materias, con una compañera. Una compañera que en ese momento tendría unos 65 años. Entonces... salíamos juntos, la idea era que yo la ayudaba a ella a que ella no se cayera. ¿No? Siendo... Una mujer piolísima, éramos compañeros de cursada. Vieron que en la universidad vos tenés compañeros desde 18 años hasta 70, ¿viste? Eso tiene como una cosa etaria muy amplia. Bueno, veníamos caminando, eran calles de tierra, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, de hecho siguen siendo de tierra algunas de esas calles. Laguna de los Patos por ahí atrás. Atrás de la Laguna de los Patos. Perdón, Laguna María de la Gorda. Esta semana hablado de la Laguna de los Patos por el tema de la bandera. Perdón, me equivoqué de laguna. Laguna María de la Gorda, laguna de las más reconocidas de Río Gallegos, atrás, un par de cuadras atrás. Y claro, íbamos de la mano, ¿cómo se dice? Del brazo. ¿Viste? Del brazo, enganchados, porque era jabón. Ayudando a mi compañera de 65 años aproximadamente para que no se cayera. Me dio un resbalón que no, viste, cuando no te da tiempo a nada, Cuando me quise dar cuenta estaba, pero desparramado en el suelo y todo embarrado porque eran calles de tierra. ¿Y tu compañera? Me ayudó a levantar. Al final terminó siendo al revés. Claro. Eso es lo paradójico de mi caída. Ahí está. O sea, la expectativa era otra. Y fue la peor caída que tuve en la escarcha. Ay, mira, bueno. Por eso recuerdo que fue, sin duda, es la peor. O sea, ese terreno es mío. Hay 1 metro cuadrado ahí que es mío para siempre. El tema es cuando, no sé, la caída se produce cerca de la vivienda donde vos estás. Por ejemplo, si es la cuadra del vecino que no limpia nunca la vereda. Claro, esto fue en medio de la calle. Veníamos esquivando entre charcos congelados y hielo sólido. O sea, no había manera de zafar de esa situación. Eran calles muy poseadas. En ese entonces, muy poseadas. Ahora, muy difícil de transitar cuando llovía, mucho barro, ¿viste? Típico de la mitad de Gallegos, en realidad, ¿no? La mitad de Gallegos es así, tal cual, vale decir, pero en ese caso era alrededor de la universidad, una universidad con cientos de alumnos, o sea, muy transitada. Anoche nevó, quedó la nieve, esa pequeña nevadita quedó ya pintando las calles de vuelta de la ciudad otra vez, y hay riesgo de sacarse la mugre. Y entonces, justamente por eso la consigna, ¿cuál fue la peor caída que recordás en la historia de tu vida en Río Gallegos? Al 1551 6051, acordate, si mandás un mensaje de voz, vale doble, tenés doble chance de llevarte el almuerzo en Nucha para 2 personas. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Y también, a propósito, tenés las 2 pintas y la piseta en Eterna para disfrutar con quien vos quieras como segundo premio. Ayer pasé por Nucha y te digo que estaba lleno, impresionante. Se ve que gustó y gustó mucho Nucha. Yo todavía no me he dado paso seguido por ahí también. Paso seguido porque vive familia cerca y ciertamente tiene una buena concurrencia. Sí. ¿Viste? Vos que te gusta la música, los jingles, podés citar a Homero Simpson.
Sí. y decir la dicha es mucha en nucha. Es buena Él esa. dice en la ducha, pero bueno, lo cambié. Una gran idea de Juli Quirós. Gran idea. Se la regalo, es gratis. Es gratis. Así Por ahora no medio cobran las ideas. Medio tanguera tiene que ser, ¿no? Medio tanguera. ¿Saben que ya vos dijiste que Sí. mensaje de voz vale doble? Sí. Y es literal. Nosotros los nombres de las personas que participan para el sorteo, los regalos, los anotamos una vez, ¿no? Pero a este lo vamos a anotar 2 veces. Dos a veces. este oyente que participa sería su nombre, es Marcos Nahuelguer. Entonces ponemos Marcos Nahuelguer 1, Marcos Nahuelguer 2 y esa Sí. es la doble chance de ganar. Efectivamente. En la sorteadora digital. Hay un audio de él. A ver. ¿Ya estás grabando? Bueno, yo soy ex alumno del colegio salesiano, el secundario lo hice ahí, y solíamos jugar a la pelota en el patio de afuera, ese lugar que era de todos, porque era de la ciudad, lamentablemente hoy ya no es así, pero bueno. Y cerca de lo que es el portón había un planchón de cemento que era más liso que lo demás, y eso se congelaba, y salimos a jugar igual en invierno, con uniforme y todo, y fui a pegarle una pelota y me pegué una resbalada que quedé en sentido horizontal al suelo y así suspendido en el aire, ¿no? Y así fue que caí con nuca, codo, espalda, la verdad que me acuerdo y todavía me duele. La descripción es extraordinaria. Quedó suspendido en el suelo, hizo un silencio, que fue el silencio en el que estuvo, perdón, suspendido en el aire. Ese silencio de Marcos. Como quien va, jugador te ensaya una chilena, ¿no? Es lo que duró esa estadía en el aire, sabiendo que después el golpe iba viene a ser con todo, ¿no? Yo creo que es como la vida. Después de una caída siempre hay un silencio, ¿no? Es una buena frase. Es- No la había pensado. Pero es así. Viste que te caes y quedás como... No decís, bueno, me voy a levantar. No, quedás como... ¿viste? Reculando. Reculando, te quedás callado y decís, ¿estoy bien? Claro, y estoy Ya- vivo además, ¿no? ya vamos a He ver. sobrevivido a mi caída. Bueno, entonces anotamos Rodri Poloni, doble chance, Marcos Nahuelguer 1, Marcos Nahuelguer 2, él va a participar hoy por los premios. Y acá saluda, esta es de tu equipo, Nica, Alicia, que siempre participa hasta ahora, Alicia. 10 de la mañana, deja su primer mensaje. Buenos días, somos del team No a la Nieve ni la Escarcha. Así que es de tu equipo, Nica. Exactamente, Alicia. Le dejamos Gracias. un beso. Un abrazo grande, Alicia. Bueno, está abierta la consigna, tenemos 2 horas por delante, 2 horas más el bonus track, algo así como 2 horas y cuarto. Sí. Después del mediodía viene el sorteo, ¿no? Sí, exactamente, así es, así es. ¿Cuál fue la peor caída en la escarcha de tu vida? La peor caída en la escarcha de tu vida, anotá, 15:51, 60:51, 1 grado 6 bajo cero la temperatura a esta hora de la mañana, la térmica está mucho más abajo, 8 grados bajo cero y se pronostican lluvias y nevadas para la tarde y para la noche en la capital santacruceña. Abrimos la agenda periodística, si te parece, Rodri, porque hoy seguramente hay gente que tiene pensado hacer algún trámite en oficinas públicas. Y hubo una polémica que empezó a mediados de semana por qué va a pasar el viernes si el gobierno nacional le dio de baja por decreto al Día del Empleado Público Nacional. Bueno, vos fuiste contando todo el devenir. Ayer terminó habiendo una definición de la justicia, que está bueno contarlo, y al mismo tiempo, porque hay como un plano nacional y un plano local, en el provincial. En el plano provincial, el gobierno ayer aclaró que hoy los trabajadores, empleados públicos estatales, provinciales, tienen su asueto. Así Pero vos tenés como el último capítulo que es en clave judicial. Exactamente, así es, porque había confusión. La gran pregunta era, ¿qué pasa si se deroga un decreto a nivel nacional? ¿Cómo o en cuánto repercute a la provincia de Santa Cruz? Y la respuesta no tardó en llegar. El gobierno de Santa Cruz ayer por la tarde emitió un comunicado, tal como vos dijiste recién, diciendo que los empleados públicos sí iban o van a disfrutar de su asueto. No así, por ejemplo, los puestos políticos, no lo que son directores, pero de jefes para abajo todos disfrutarán su asueto el día de hoy, 27 de junio. Eso ya fue confirmado ayer por el gobierno provincial. Ahora, a propósito, ¿qué pasa a nivel nacional después de que Javier Milei decidiera decretar la derogación de este día no laborable? Bueno, hubo una presentación, un recurso de amparo solicitado por el titular de ATE, Aguiar, titular de ATE Nacional, ante la justicia nacional, y hubo un fallo de la jueza Moira Fullana, que es jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia de
Mira, se me fue. Bueno, la jueza nacional de juzgado del fuero laboral. Del foro laboral. ¿Foro laboral? De trabajo número 3. Sí, suelen tener nombres larguísimos, ¿no? Es lo contencioso administrativo. Claro. Bueno, frenó lo que hizo esta jueza, es jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 3. De acuerdo. Frenó la disposición de la Administración Libertaria para eliminar el día no laborable directamente por la Administración Pública. Es un fallo de la justicia que responde al pedido de Rodolfo Aguiar, que en su cuenta no tardó en responder con el mismo código con el cual se refirieron a los trabajadores estatales. Rodolfo Aguiar dijo: qué boludos al decreto se lo meten por el culo. Mirá, sí. Está usando términos, están todos altisonantes, Todo el mundo insultando. No sé si escucharon a Milei. Enseguida vamos a hacer un resumen de audios, sí. Que lo tomamos de otro medio y vamos a citar la fuente desde ya. Pero esto no, como la cosa del insulto muy en la punta de la lengua. Sí, y todo esto transcurría, después vos vas a seguramente a desarrollar, pero ayer hubo un congreso libertario en la provincia de Buenos Aires, donde se van a definir las candidaturas de la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas, y en ese congreso Javier Milei hizo alusión a los trabajadores estatales, de manera despectiva, obviamente, ¿no? Habló de la crueldad y dijo que él era cruel con los que buscaban aumentar el gasto público, con los parásitos, con los trabajadores estatales. Los nombró así. Dijo: yo soy cruel con estos, los que hacen que ustedes tengan que pagar por ellos, básicamente. Es decir, que todo se da en este tono de violencia, en este tono con palabras, como decís vos, altisonantes. Y bueno, lo cierto es que en definitiva hoy sí habrá entonces un día no laborable para los trabajadores estatales a raíz de la eliminación de la justicia o la decisión de la justicia de dejar sin efecto el decreto del gobierno. Voy a hacer apenas una síntesis de títulos de eldiarionuevodia.com.ar, porque es eso, ¿no? Es un breve GPS para saber por dónde pasa la información. En este caso de nuestro medio, ustedes pueden entrar allí y leer en profundidad. Pero hay varios que llaman la atención de las últimas horas. Esto, de hecho, publicado ayer, piden juicio político a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, doctora René Fernández. Es el diputado Mario Piero Boffi, lo entrevistamos la semana pasada. Sí. Él es diputado por el pueblo de Puerto San Julián, de origen radical, pero que integra el Frente por Santa Cruz desde el 2023, ¿cierto? Él es hombre cercano al intendente Daniel Gardoño de esa localidad. Bueno, el diputado Piero Boffi será el responsable de avanzar con el pedido del juicio político. Además, esto en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, se aprobó el pedido de informes de auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas y la creación del bloque Santa Cruz Somos Todos. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les conté que estaba ingresando al temario el pedido de Daniel Peralta? Daniel Peralta entró por Unión por la Patria, ¿cierto? Sí. Es decir, por el kirchnerismo, para decirlo rápido, sí. O por lo que el sector más vinculado al kirchnerismo. Él hace unos meses ya, se fue distanciando del bloque, y ahora le dieron su bloque propio. Vieron que los bloques, uno dice oficialismo oposición, si así es rápido. Oficialismo oposición se llama, ¿no? Esos bloques. Claro, es unipersonal porque es exactamente de un solo diputado. Por ejemplo, el bloque de Pedro Muñoz también es unipersonal, sí. Pero le corresponde porque él, a ver, en ese caso, el frente, hablando de elección 2023, ¿no? Vos tenías al kirchnerismo, Unión por la Patria, al hoy oficialismo por Santa Cruz, con el CER a la cabeza, con el gobernador a la cabeza, y debajo estaban radicales disidentes, Encuentro Ciudadano, el PRO, etcétera, ¿no? Y después tenías el bloque de los radicales, que no se habían ido con Vidal, para decirlo rápido, con otros partidos. Por ejemplo, la coalición cívica, donde fue elegido Pedro Muñoz. Sí. Entonces, desde hace 2 años tenemos un bloque unipersonal, que es el de Pedro Muñoz, pero es unipersonal porque es el único diputado que metió todo ese sector. También conocido como simio bloque, monobloque. También es un buen chiste. Es un buen chiste. Che, estamos metiendo muy buenos chistes, ¿eh? Sí. Son las 10:10 recién, ¿eh? Y sí. Ya hay como algo así como 3 o 4 chistes al paso. Bueno, me distraje. Volviendo a Piero, no es Piero, a Pedro Muñoz. Sí. Ese es el monobloque. Ahora a Daniel Peralta
le aprobaron la creación de su propio bloque que se llama Santa Cruz Somos Todos, que es un nombre, un eslogan, una idea fuerza, digámoslo así, que él viene usando ya desde cuando era gobernador y candidato en las últimas elecciones, ¿no? Digo, en elecciones anteriores. Bueno, eso también se trató ayer en la Cámara, pero lo que apunto, y esto lo dejamos ahí ahora, Sí. pero ya vamos a desarrollar. Hay un pedido de juicio político a una vocal del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, que es la doctora René Fernández. Nosotros la nombramos aquí al aire la semana pasada, cuando hablamos del Tribunal Superior de Justicia y de magistrados que están muy vinculados al kirchnerismo por su historial. El caso más reciente, Fernando Basanta, que pasó de ser ministro a vocal de la Corte. Sí. En realidad se llama Tribunal Superior de Justicia. Es como, ¿vieron la Corte Suprema? Sí. Que es el máximo tribunal de la nación. Bueno, este es el de Santa Cruz. Los jueces de la Corte, los famosos jueces de la Corte, este es el equivalente en Santa Cruz. Bueno, una mujer con un historial muy vinculado al kirchnerismo también es la doctora René Fernández y hay un pedido de juicio político. Lo dejamos ahí. Título de viernes, venimos hablando de cuestiones de la justicia de Santa Cruz todas las semanas y ayer de hecho hicimos el último capítulo y dijimos esto va en cuotas porque son un montón de cosas. Otro título que llama la atención hasta ahora en el diario Nuevo Día: investigan la muerte de un indigente en el acceso sur de Caleta Olivia. La división de la comisaría tercera informó que en horas de la tarde, esto es ayer, tipo 5:30, se tomó conocimiento mediante una comunicación telefónica sobre la presencia de un cuerpo de una persona sin signos vitales. Esto fue en la ruta nacional número 3, en el tramo comprendido entre la rotonda de acceso al puerto de Caleta Paula y la rotonda de circunvalación en sentido sur-norte. Un indigente que fue encontrado fallecido, se investigan las circunstancias. Otro título, y con esto cierro este mini bloque de títulos del diario nuevodia.com.ar, y también trabajadores públicos vayan, esto es un tema que les interesa sin dudas. Son dos títulos en uno. Paritaria central en Santa Cruz, ¿cuál fue el pedido de los gremios estatales y la oferta salarial del gobierno? Está todo el desarrollo allí en la web. Y también la propuesta salarial del gobierno para la otra paritaria, que es la de salud. El título dice: ¿qué gremios aceptaron y quiénes rechazaron la oferta? Y bueno, ¿y cómo se liquidará? Discúlpame, Esto está todo desarrollado en nuestra web. Te haré una cosita respecto a lo que decías de los estatales. Lo de los estatales puntualmente tiene que ver con, o sea, vos decís el aumento, o mejor dicho, la solicitud, pero va a pasar para el mes que viene, quiero decir. Eso es lo que te quería decir. Okay. Pasa para el mes que viene, es decir, para la semana que viene recién se van a volver a sentar, va a haber una contrapropuesta por parte del gobierno. O sea que se patea un mes más y lo que denuncian desde ATE es que el gobierno lo que está haciendo de esta manera es dilatar los aumentos que los trabajadores necesitan, básicamente. O sea que, bueno, otro mes, habrá que ver qué pasa el mes que viene, si llegan a un acuerdo o no, porque viste que se van pasando semana. Claro, es uno de los reclamos que se está dilatando demasiado, ¿no? Sí. Los gremios que reclaman dicen, esta negociación se está dilatando demasiado en el tiempo. Es decir, necesitamos recomposición salarial antes, ¿no? Efectivamente. Son las 10:14, tenemos una interesante conversación enseguida. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Esta semana, hace un par de días, muchos riobvalleguenses, santacruceños, estaban mirando televisión, estaban mirando Telefe, el programa La Voz Argentina, y apareció allí un muchacho que cantó extraordinariamente bien. Nosotros compartimos ese momento televisivo aquí hace 2 programas, y cuando le preguntan de dónde sos, él dijo: soy de Río Gallegos. Tomo una nota, veo títulos aquí locales. Uno de los textuales de las últimas horas es: uno nunca se olvida de dónde salió. Él se llama Luis González, más conocido como Lucho González, y está en línea de teléfono. Luis, bueno, otra nota más desde Río Gallegos. Todo el mundo te está llamando, te estamos llamando. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por tomarte este rato. ¿Cuántas diste? ¿Cuántas notas diste en estos días, si haces la cuenta? No, 5 o 6, de verdad. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo porque estamos con muchas grabaciones, ¿viste? Entonces, algunos quieren por Zoom y no puedo, ¿viste? Porque se me complica, ¿viste? Ahora estoy yendo a Telefe, por ejemplo. ¿Y qué tenés hoy? ¿Qué te toca hacer? Y hoy, no, tengo ensayos. Mucho ensayo, ¿viste? No es que vas y cantás y se terminó, ¿viste? Son muchas horas de grabación también. O sea, todos se graban entrevistas también, ¿viste? Es como que
Hay diferentes cosas que se graban que después sale todo armado tan lindo como salió en la audición, ¿viste? Claro, que el editado, vale decir, para quien nunca vio La Voz Argentina, el nivel de edición que tiene ese programa es espectacular, es realmente espectacular. Y claro, después todo lo que pasa dura mucho más tiempo, ¿no? O sea, vos, me imagino, estás el día entero ahí. Mi nombre es Leandro, aquí están mis compañeros Héctor y Rodrigo. Me gusta, Leandro. Esto es Radio Nuevo Día, aquí en Río Gallegos, FM 100.9. Vos elegiste al equipo de Soledad Pastoruti. De la Sole, sí, ¿no? La Sole. ¿Por qué la elegiste a ella? Y porque es lo que dije ahí en el programa, que yo de chico cantaba folclore, así que me sentía identificado con ella, ¿viste? Ya lo tenía pensado de antemano. Claro. Elegirla a ella. Y si no, bueno, me hubiera ido con Miranda también. ¿Sabés que cuando vimos, nosotros acá, todo el mundo vio tu video en redes y los medios de comunicación compartimos el momento, ¿no? Esto, ¿no? Sí. La canción que hiciste una muy buena versión de un clásico de Tina Turner, bueno, tus palabras y demás, pero la pregunta siguiente es, dijo que es de Río Gallegos, ¿quién lo conoce? ¿Alguien lo conoce? Y acá nosotros, que somos varios al aire, nos lo preguntábamos. ¿Hace cuánto te fuiste vos de Gallegos? ¿Cómo es tu vínculo con Gallegos? No, yo me fui en el 2003 a vivir a La Plata, y después en La Plata viví 10 años y me vine a Buenos Aires, pero a Río Gallegos iba casi todos los años. De hecho, bueno, la última vez fue hace 2 años atrás. Y cada vez que voy allá hago fechas en diferentes bares. Bueno, Belfast era como mi segunda casa ahí, así que... Mirá. Ahora pasa que en Belfast, bueno, no están tocando tanto bandas así de este estilo, pero sí. Bueno, toco con los chicos de los Rockets. Ajá. Cuando voy para allá. Ah, mirá, con los Rockets. Toqué en el aniversario también de Río Gallegos. ¿Sabés que cuando vos contaste el nombre de tu banda y el haber hecho un tema de Tina Turner, enseguida lo relacioné con varias bandas de Río Gallegos que en los últimos años tienen muy buenos vocalistas y un repertorio de música internacional, pop y rock internacional. O sea que tan errado no estaba, va por ahí la cosa. Bueno, Juan Maviot es amigo mío, con él arranqué a cantar yo de chico, así que... Mirá. Bueno, de hecho recién estaba hablando con él, hablo todos los días con Juanma. Es un amigo. ¿Y esto de que viniste al aniversario, ¿qué fue, el año pasado o años anteriores que actuaron? Que viniste a participar. Yo toqué ahí en el CIPEM antes de Miguel Mateos. Mirá. Hace 3 años fue. 3 años, claro. 3 aniversarios de Río Gallegos atrás sería. Sí. Mirá. Estuvo muy bueno, la verdad que... ¿Y cómo son estos días de entre comillas, de fama o de popularidad? Porque vos tenés que estar como concentrado para seguir avanzando. No sé cuando te toca audicionar, si eso se puede contar. Viste que hay una cosa ahí como que una cosa... No, esas cosas no se pueden. No se pueden contar, claro, me imagino. No, claro, no puedo decir, ¿sabés qué pasé de ronda? No se puede decir. Ahora tienen que pasar todas las audiciones, que son un montonazo, y recién van a ir las batallas. Así que lleva tiempo todo esto, ¿viste? Hasta septiembre, fines de septiembre creo que termina el programa. Así que hay tiempo. Buen día, Lucho, ¿cómo estás? Sí. Buen día. Te escuchamos, perdón, me interrumpí, decías. No, que lleva tiempo, viste, que ahora se pasan todas las audiciones y después se vienen las batallas, que es la instancia que yo pasé ahora. Ahí va. Te quería consultar, hablando de Gallegos, ¿de qué barrio sos? ¿En qué barrio naciste o en qué barrio te moviste? Yo soy de Barrio Apap. ¿Del Barrio Apap? ¿Qué calles? Y fui al colegio salesiano desde jardín hasta el secundario. Ahí va. ¿Y qué calles del Barrio Apap? Antonio Rivero. Antonio Rivero, ahí va. Sí. ¿Y te fuiste a qué edad? A los 18. A los 18, ahí está. Claro. ¿Vos sabés es la típica del sureño, viste, que termina y se va a Córdoba, a Buenos Aires, No, bueno, ahora por lo menos hay más opciones y hasta se puede estudiar online, pero cuando yo me fui, yo tengo 40 años. Claro. No estaban esas opciones, viste. Claro. Vos sabés que te escuchaba recién hablar de Juan Maviot. El otro día lo fui a ver a Juan Maviot. Sí. Estuvo tocando en Río Dulce con su banda, Don DeLorean. Muy bueno, un crack. Sí, suena bárbaro la banda. Suena son unos genios. Espectacular. Son amigos los chicos, viste. Jonathan, Juanma, viste. Los conozco hace muchos años. ¿Vas a volver? ¿Tenés pensado volver a Gallegos? A vivir a Gallegos no. Pero digo... Ahora me voy a fin de año voy para allá. Ah, bien, vas a pasarla acá con la familia. Sí, ya lo tenía pensado antes de esto, ¿viste? Así que sí, vamos con la familia. Ahí está. ¿Y ahí ya tenés fecha musical o eso lo ves más sobre la marcha? Sí, más sobre la marcha. O sea, obviamente que cualquier llamado bienvenido sea, pero
creo que eso lo que me encantaría es estar en el aniversario, ¿viste? De Río Gallegos, pero bueno, no sé cómo está eso, si está complicado o no. Si los vuelos. Claro, justo este año, no sé si estás al tanto de la noticia, acaban de cerrar el aeropuerto mucho tiempo y hay como un gran problema logístico. Y de hecho el cierre del aeropuerto al menos está planeado que sea hasta el 22 de diciembre y el aniversario de Gallegos es el 19. Entonces, ¿viste? Sí, es un bajón, ¿cómo se va a resolver eso? Sabía. Mirá, Lucho, tu familia está conformada, vos ahora sos una persona más pública, pero en un punto no es algo tan novedoso para ustedes porque tu compañera de vida también es una persona pública. No meto la pata, no digo bien, ustedes googleando nomás salen fotos de ustedes porque llamémoslo en el mundo del espectáculo porteño. Y leía que vos con tu pareja, tu compañera de vida, se conocieron en un programa de tele que era el que hacía Ricardo Ford, que se llamaba Fortnite Show. ¿Vos que laburaste ahí? Claro, sí, yo canté ahí y después fuimos a hacer teatro con Ricardo Ford a Mar del Plata. Mirá. Pero sí, nos conocimos ahí. ¿Y tu desarrollo profesional y artístico es lo mismo o vos además de toda la cuestión artística te ganás la vida con otra cosa, digamos? Digo, te fuiste de Gallegos, 3 laburos. Sí, tengo 3 laburos. O sea, este es uno, que es la música. Tengo un emprendimiento de gorras con bordados personalizados. Tengo muchos clientes de Río Gallegos, obviamente. No me digas. Que se llama, sí, tengo Teniente Dan Indumentaria, se llama. ¿Cómo es? Teniente Dan Indumentaria. Sí. Eso estoy como hace 5 años ya y bueno, es con lo que más genero, ¿viste? Y después trabajo en el Estado también, así que me interesó lo que estabas comentando de los aumentos, porque soy estatal hace 18 años ya. Ah, bien. Sí, hay que hacer de todo para vivir. La verdad que sí. Yo creo que esto me va a abrir las puertas para tener más laburo con esto, hay que aprovechar el momento, pero sí, hay que generar por todos lados. ¿Y está todo muy caro acá en Buenos Aires. Claro, igual, ¿viste? ¿Y cómo lo combinás con ahora el tiempo que te lleva concursar en La Voz? Me imagino que tenés días larguísimos. Sí, ahora estoy de vacaciones unos días, pero sí, la vamos a ir piloteando, ya hablé con mi jefe, obviamente, así que, pero tengo vacaciones para tirar para arriba igual, pero lo que pasa es que no podés tomarte todas las semanas 1 día, 2 días, te tenés que tomar varios días, entonces bueno, pasa eso. Tocaste, escuchaba por ahí o leía por ahí que habías tocado, que en realidad chusmeé el Instagram de tu banda, estuviste tocando en lugares espectaculares. Para mí es uno de los lugares más divertidos y más, si uno la quiere pasar bien, por ejemplo, Maquena, en Palermo. Está buenísimo, sí. ¿O no? ¿Vos coincidís conmigo? O sea, digo, tocás arriba de un balcón y la gente después se pone a bailar, es una locura eso. ¿Tocaste en Buenos Aires? Sí, aparte tiene un sonido bárbaro, está bueno Maquena. Es una locura el sonido de Maquena. ¿Cómo es la experiencia de tocar en Buenos Aires? ¿Cómo es el público allá? ¿Cómo la vivís? No, la gente se recopa con este estilo de música, ¿viste? Somos cada vez menos los que bancamos ese palo. Hay mucha música nueva que no tiene nada que ver con esto, ni se le acerca, entonces, que también comparto que me gusta, hay muchas cosas que me gustan. Pero bueno, nosotros mantenemos un poco vivos los 80 y los 90, por ahora. Bien, buenísimo. Luis, sabemos que tenés un día súper ocupado y te agradecemos un montón tu tiempo porque te hiciste una pausa. Hacemos un par de preguntitas más y te vas al canal, decías, ¿no? Yo estoy llegando al canal. Estás llegando. ¿Estás arriba del bondi o estás Estoy arriba de un auto. Ah, estás arriba de un auto, estás en... estás yendo a Martínez, a la zona de Martínez, ¿no? En canal de Telefe. Claro, Martínez. Ok. ¿Será mucho pedir que, si te animás, tal vez cantes un pedacito, aunque sea cortito? Yo sé que estás arriba de un auto, pero bueno, nada es imposible. Del tema que cantaste el otro día para el público, para el que no escuchó, para que te pueda escuchar un pedacito nomás, ¿te animás? Y acá está el conductor, no sé, le voy a preguntar, me preguntan si puedo cantar un poquito del tema. A ver. Sí, tranqui, me dice. ¿De una? No, me pidió un Uber, ¿viste? Estás en Uber, ok, bueno. Estoy haciendo publicidad a Cabify, mirá. Va, ahí está, bueno, si Cabify autoriza, entonces sí. Sí, me autorizó. Igual no le quiero reventar los tímpanos. Pero nada, es I call you when I need you, my heart's on fire, you're simply the best, the rest, better than anyone I ever met. Ahí va un poquito. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bueno, gracias.
Lucho, no sé cómo se habrá escuchado con el... Muy bien, se escuchó muy bien. Impresionante. Lucho, yo de Chusma estoy chusmeando tu página de Teniente Dan Indumentaria. La verdad, muy buenos los productos. La verdad, te felicito. Más allá de la fase artística, sí, muy buena. Muy buenas las gorras. Sí. Yo en algún momento te voy a escribir para pedirte una gorra de mis perros, porque quiero con una foto de mis perros. Eso vos sabés que lo dejamos de hacer porque era mucha... El trabajo. Yo trabajo con un bordador que lo hace. Sí. Entonces, él me hace los bordados esos de mascotas y lo hice durante 4 años. De hecho, tengo la cantidad de seguidores que tengo por las mascotas justamente. Mirá. Pero me trajo muchos problemas por el tema de la demora. Claro, tardaba mucho el bordador en hacerlo. Te estoy hablando de 2-3 meses a veces para entregar una gorra, entonces dijimos, bueno, dejémoslo de hacer porque sí, por eso, porque lo termino sufriendo yo y yo lo volvía loco al bordador, entonces cortamos con eso por un tiempo. Lucho, sabemos que hay una especie de contrato de confidencialidad, no se pueden contar cosas de los reality, ¿no? De los reality donde, en este caso, La Voz Argentina. De lo que se pueda contar. ¿Vos sabés cuándo volvés a salir en pantalla? ¿Tenés más o menos idea? No tengo ni idea, la verdad. Ojalá que supiera, pero no. Claro, no lo sabés. De hecho, esto de la audición me enteré el mismo día que salía mi audición. ¿Y por qué elegiste esa canción? O sea, cuando vos te haces el casting, tenés que anotar 10 temas en inglés y 10 en castellano. Dentro de esos 10 temas, en inglés estaba y lo eligieron ellos. Tengo una última pregunta, Lucho. Última pregunta. No tiene nada que ver con nada. Perdón, si se me permite. Me salgo del libreto. Estamos hoy, hoy nevó en Gallegos anoche. No sé si sabías. Sí, qué lindo. Ha nevado, nos despertamos. ¿A vos te gusta la nevada? Vos sos de lo mío, del team nevada. Sí, de hecho me encantaría que mi nena conozca la nieve, todavía no la conoce y tiene 7 años. Bueno, ojalá que se pueda dar en algún momento. Pero bueno, viste que la nieve es muy linda, pero también tiene sus consecuencias. ¿Viste? Sí, las calles un jabón. Las calles un jabón, al día siguiente hay que caminar. Y la estamos preguntando a la gente, te vamos a hacer participar a vos. Estamos sorteando un almuerzo en Nucha y después unas cervezas en Eterna. Y le estamos preguntando al público sobre sus caídas. ¿Qué caída recuerdan que hayan tenido que haya sido memorable? ¿Vos te acordás de alguna caída que hayas tenido y dónde fue acá en Gallegos? Y en la puerta de mi casa seguro, porque tiene una bajada. Sí. Mi mamá también, mi mamá compró terreno ahí. No, sí, te pegas unos palazos terribles. ¿Te has pegado? ¿Ha sido memorable ese palazo? ¿La has sufrido? Sí, igual lo que más me acuerdo del invierno que fue que una vez me puse unas zapatillas que me quedaban un poco chicas, no sé por qué. Encontré esa y me fui a jugar al fútbol con mis amigos. En Los Mormones, ahí sobre calle, no sé si Santiago del Estero, la paralela Santiago del Estero. Santiago del Estero. Fui a jugar al fútbol ahí con amigos y no sabés lo que me dolían los pies ahí. Y cuando llego a mi casa, que quería llegarme a mi casa, sacarme las zapatillas, justo se había ido mi familia y yo no tenía llave, así que estuve como 2 horas afuera, pasando frío. No me olvido más, ese es el día que más sufrí. Eras un pibe, ¿cuántos años tenías? Sí, no sé, 15 años, 14 años. Y otra también cuando salías del boliche de la fiesta de la espuma. ¿De qué boliche, por ejemplo? ¿Qué era, tequila, no? Claro, tequila hacía la fiesta de la fuma en esos años. Si te fuiste a los 18 era tequila, 20 años atrás. Sí, tequila, te morías. ¿Y has hecho cola en tequila en pleno invierno para entrar gratis antes de las 2? Viste que ahora vamos y vos decís, che, voy con esta dama, me muero de hipotermia. Y estaba lleno de pibes, o sea, éramos nosotros más jóvenes. Sí, así. Qué bueno, qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Hay mucha gente de la generación que está escuchando ahora y recuerda tequila, no sé qué otros boliches o qué otros recuerdos tendrás de Gallegos ahí presentes. ¿Algún otro lugar? ¿Burbuja llegaste a ir? No, Burbuja no, el jefe era uno también, ¿no? Nica, ¿te acordás vos? No. Yo me acuerdo, bueno, no sé, vos tenés que haber conocido Suburbios y El Divino, o uno de los dos. Sí, seguro. El Divino sí, claro. El Divino sí. ¿Suburbios? Que ahora es Vintage, que está en Calle Alcorta a la vuelta del correo. Claro. Hago otra pregunta para saber cuán galleguense sos. ¿Has comido chocolates en casa tía? No comí chocolate en casa tía. ¿No? No. No. Porque no era casa tía que tenía chocolates ahí a la vista. Bueno, no, por ahí estoy. Me pasaron. No me acuerdo de eso. Yo no soy de acá. Me acuerdo de la hamburguesa de Super Quick. Claro, exacto. Qué rico. Super Quick, la primera casa de hamburguesas así, tipo, era nuestro McDonald's de ese entonces. Sí, digamos. Era terrible, tenía pelotero encima. Claro, sí. ¿Te has comido un chori en Dedorapa, por ejemplo? Sí, pero eso sí, después del boliche, olvidate. Claro, ¿y papas fritas con ketchup en pepinos? No. ¿Cómo? Papas fritas con ketchup pepinos, en pepinos. Sí, un lomito de pepino. Claro. Sí. Muy bien. Y, bueno, ¿qué más? Y después los sacramentos de la sapiola.
Ah, ¿viste? Que sigue siendo una panadería 24 horas. Sí. Dicho sea de paso. Bueno, te los voy dejando porque estoy llegando acá. Dale. Llegaste Bueno, a destino. Éxitos. Sí, mil gracias por la buena onda y por el llamado. Te dejamos un abrazo. Y bueno, que vaya bien ese concurso. Dale, gracias. Se llama Luis González, más conocido como Lucho, es el río galleguense que esta semana cantó en La Voz Argentina, lo hizo muy bien y recién, Rodri, lo hiciste cantar. No es el americano más famoso, es el río galleguense más famoso. Es el río galleguense más famoso. Una bestia la voz y es recontra galleguense, ¿viste? La data que tiró fue... Sí. Sabe todo, aprobó el test. Ahí está, ¿cuán galleguense sos? Lucho González pasó el test de Radio Nuevo Día. ¿Sabés qué? Viéndolo desde el lugar de su compañera de vida, de su esposa, vos ves sitios de espectáculos que dicen Vanessa Carbone reapareció en La Voz Argentina y sorprendió con su presente lejos de los escándalos. Título bien del show business, ¿no? Sí. Claro, es la esposa, de Lucho. La ex modelo acompañó a su marido a presentarse en el programa y causó furor tras aparecer nuevamente en televisión. ¿A qué se dedica hoy? Es lo que dice, en este caso tomo del sitio de espectáculos, de la sección de espectáculos de La Nación. Otra nota de Exitoína, que es el sitio de espectáculos de Perfil. ¿Quién es Luis González? El marido de Vanessa Carbone que participa en La Voz Argentina. Entonces está todo como el show business y los sitios de espectáculos, hablando, bueno, de este río galleguense que canta muy bien. Por sobre todas las cosas, canta muy bien. Es él, ¿no? ¿A quien estamos escuchando? Es muy groso tu papá. ...1551 60 51... ...1551 60 51... ...ya lo escuchaste a Lucho González... ...en exclusiva... ...que se vistió de verde para hablar con Radio Nuevo Día... ...y respondió la consigna de hoy... ...vos también podés participar, Vos también podés participar y llevarte el almuerzo para dos en Nucha o las cervecitas de Eterna con la piseta. Lo único que tenés que hacer es respondernos cuál fue la peor caída que recordás que hayas tenido en Gallegos. Así de simple, así de fácil, con tu mensaje al 1551 60 51 estás participando. Ahora, si mandás un mensaje de voz, tenés doble chance. Si mandás un mensaje de voz, tenés doble chance. Pero si no te han mandado un mensaje por escrito, lo mismo. Digo, ¿quién no se cayó alguna vez en Gallego? La pregunta es, ¿alguien acá, en esta mesa, alguna vez no se cayó? Ya dijiste vos que sí, Nica que sí, Brian, me imagino la cantidad de veces que se ha caído. Bueno, Marcos es quien mandó mensaje con audio vale doble. Mensaje con audio vale doble, exactamente, así es. A esta hora 2 grados bajo cero en la capital santacruceña, cielo parcialmente nublado y seguimos adelante en Arriba del Día. Son las 10 de la mañana, 34 minutos, nos apuntan al 51 60 51. Por acá tengo el mensaje de Ernesto y lo perdí. Dame un segundo. Lo perdí. Ernesto, que viene de ganar, vuelve a participar. Nos cuenta una historia de carteros. Él es cartero y habla de combinación de caída con perros, que no es una buena combinación, ¿no? Pero es profesión de riego, si lo hay en el río Gallegos, es esa, ¿no? Totalmente. Del cartero en invierno y el agregado del enemigo de siempre, los perros, ¿no? Lo encontré. En el invierno del año 2020, en plena pandemia, estaba repartiendo cartas por el barrio Belgrano. Era frente al barrio 120 viviendas y tenía que ir al monobloc número 2. Aparecieron 4 perros que me empezaron a ladrar y por esquivarlos empecé a patinar, hasta que me caí con el bolso de las cartas y todo. Había una señora que intentó ayudarme a que me levante y casi que se cae al lado mío. Claro, o sea, estaba absolutamente resbaloso. Por supuesto, los perros desaparecieron antes de que los corra a bombazos de nieve. Con eso se iba a defender a Ernesto, ¿no? ¿Así que participa Ernesto? Ernesto, lo anotamos a Ernesto también. Ernesto, de hecho, ya ganó una vez en Nucha. Si tiene suerte, en una de esas repite. Anotado Ernesto, mirá, bueno, la historia de los carteros, como decís vos, Nica. Nieve, perros. El enemigo número 1. El perro callejero, ¿no? Que está. Sí, pero además es el olfato perruno para los carteros es implacable. Los detectan a 60 metros y empiezan a ladrar todos juntos. Todos los perros de la cuadra ladrando al cartero.
Esa es la experiencia, ¿no? Hay que anotar a Fabián también. Fabián nos cuenta: buen día, chicos, yo me caí en calle Roca afuera de la juguetería Rex hace unos años. Había un desnivel y literalmente volé en un momento, vi mis pies por el aire y luego caí. No me maté porque venía del gimnasio y llevaba una mochila en la espalda. Mis amigos no se paraban de reír. Así que anotemos a Fabián. Esa cuadra es la cuadra del Trambólico. De Metrópolis. Perdón, viste que hay gente que se ríe con las caídas. Causan gracia. ¿A ustedes los hacen reír las caídas? No. Depende de qué caída. Depende qué y de quién. Claro. Ves caerse un señor mayor y no te reís. No, claro, Ahora ves bien. caerse un amigo y tiene primero ves que no es una gran caída, Sí. no es que se cayó en un pozo ciego, digamos, Sí. sino que es un tropezón y uno, en mi caso, tiendo a la risa. Pero un tropezón no es caída. No, además. O sea, pero una caída sí, hay gente que le hace reír, hay gente que ve a alguien cometiendo una torpeza y se ríe. Le hace, no sé si era por los nervios o qué, pero Nos pasa eso, ¿no? nos pasa eso, sí. De hecho, no sé ustedes no miraban los bloopers de Videomatch en los 90 Sí, y no sí. se reían. Total. Eso genera risa. De hecho, antes ustedes eran muy jóvenes, pero uno alquilaba un VHS de bloopers en el videoclub. Y en vez de mirarte una peli, ¿no se acuerdan que había compilados de bloopers? ¿No llegaste a eso? No, ¿No? pero digo, Ah. había eso y era un entretenimiento. O sea, vos entre los géneros del... No era un género, ¿no? Pero tenías sección videos de bloopers Claro, sí, y te pasabas una hora riéndote de cosas que le pasaban a la gente, ¿no? Hola chicos, recuerdo el terrible golpe en un quincho afuera, estaba guardando el auto. Todo lo que sobró de botellas del cumpleaños de mi hijo, resbalé porque estaba como jabón descarchado y me di terrible golpe. Obvio que las botellas no se rompieron. Y esto nos dice Marcelo, dice Marcelo Javier 102. Es la misma persona, Brian, ¿cierto? Así, Marcelo Javier. El primer y segundo nombre. Bueno, anotemos a Marcelo Javier 102. Sí. Bueno, todos concursan para el premio del mediodía. Zafaron las botellas, o sea, él cayó, se hizo pelota, pero las botellas zafaron. Viste que hay que lo importante, lo primero, ¿o no? Que no se rompan las botellas. Totalmente, como el chiste, ¿no? El chiste del borracho. Ojalá sea el vaso, ¿no? Lleva una botella de vino tinto abajo de la cámara y ojalá sea el vaso sanguíneo, ¿no? Que no se rompa nunca la botella. Perdón, pero lo escuché en Susana Jiménez hace muchos años. Muy bueno. Ese chiste. Contado por Chichilo Viale, que es el mejor imitador de chistes de borrachos de la Argentina, digamos. Sí. El que mejor los... El más recordado. Claro, que los... ¿sí? Mirá, no se despeina. Sí. Hay un meme de Alberto Fernández despeinado parecido a Chichilo Viale. Y es miren lo que trajo el Pela. Es momento de pelearnos. Los fixtures. Ahí Trajo está. los fixtures del Mundial de Clubes, tema de la polémica ayer. Muchas gracias, Pela. Son para mí los dos, ¿no? Sí. Son para mí los dos Uno y fixtures uno, del ¿cierto? Mundial de Clubes. 1 y 1, dijo. Si nos vamos a pelear, se lo lleva. Es lo mismo que dijo ayer. Si se van a pelear al aire como ayer, me lo llevo. Gracias, mirá, vino a traer los fixtures. Gracias, qué grande. Pela. Qué lindo tener. No sabía que existían los fixtures, para decirlo en criollo, del Mundial de Clubes. Sí. Ahí Y está. es de un local comercial que está acá en el centro y nos lo está mostrando. Qué grande. Nos trajo. Bueno, ahí yo ya mismo tengo que empezar a completar porque me voy a quedar. El 13 de julio termina el Mundial de Clubes. Quedan 3 semanitas, 2 semanas y media. 3 semanitas. Ayer jugó la Juventus Una vergüenza contra la el Manchester Juventus. City. ¿Qué pasó? 5-2 terminó el partido entre la Juventus y el Manchester City. 5-2 vapuleó el City a la Juventus en la jornada de ayer. No sé si han tenido la oportunidad de verlo o no, pero bueno, fue un partido bastante importante del City que recién hablábamos afuera. Tiene mucho recambio, es un candidato firme para quedarse con el Mundial de Clubes. El Real Madrid también le ganó... Era evitable, era predecible, digamos. Ganó 3-0, sí, era predecible. Sí, al conjunto austríaco de la bebida energizante. Exactamente. Al Red Bull Salzburgo. Sí, 3-0, le ganó el Real Madrid, o Sí. sea que ya está prácticamente con un pie adentro. Y ese que va a decir, lo vi. Sí. Muy lindo partido. ¿El de Pachuca? Sí, con Al Hilal. 2-0 perdió Sí. Pachuca. Muy bien los conjunto árabe, que significa media luna azul, algo así en árabe, es Al Hilal. Ah, mira vos. Sí, ayer lo dijeron los comentaristas, unos comentaristas españoles que estaba escuchando yo, dijeron lo que significaba Al Hilal. De muy buena campaña y que tiene al técnico, el ex técnico del Inter de Milán. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Hay plata ahí.
Sí. Hay plata. Hablando de quién tiene a quién y de quién va a dónde, ¿sabés quién va a ir a Boca? Que está confirmado. Paredes. Paredes vuelve a Boca. ¿Está confirmado, dice usted? Está ¿Sabés qué confirmado ayer? de palabra entre Riquelme y Paredes. Sí. O sea, falta meter el gancho, obviamente. Ayer había última hora que no faltaba algo de la plata. De la plata. Falta, y sí, lo que pasa es que lo que Paredes quiere es que le igualen el contrato. Claro. 3,5 millones de euros. Claro. Y si llega a venir a Boca tendría que desembolsar un billete, pero digo, supuestamente la plata está, porque si dicen que la intención es que efectivamente vuelva, bueno, lo bien que le vendría a Boca que vuelva Paredes, lo bien que le vendría a Boca que vuelva Paredes, de verdad, de verdad. Si hay mucha guita. Es mucha plata, es mucha plata. Además, un jugador que todavía está en un altísimo nivel, ¿no? No es que va a volver. No está como otros que han traído que han dejado mucho que desear. Ayer yo le decía a Claudio Cacho Álvarez que acá en esta mesa a mí me criticaron el año pasado. Usted no estabas vos todavía. No, yo empecé este año. Cuando lo trajeron a Cavani, yo dije: Cavani no va a andar en Boca. Claro, anduvo de apartecitas, ¿no? Muy buenos partidos, son muy pocos. Una buena racha, pero después muchos partidos malos o no poder jugar por lesión. Sí, lo que pasa es que ayer lo charlábamos esto con nuestro compañero de trabajo. Ya no, los jugadores que vienen de Europa ya no ganan no ganan en lo futbolístico en la Argentina con venir, chapear que vengo acá a la Argentina porque ya estuve en Europa. Antes hacían un resto o tenían una diferencia física. Total. Ahora no. Sí, hay muchos fracasos de jugadores que vienen de Europa. Ahora Boca se convirtió en un asilo, básicamente. Sí. Porque muy, traen jugadores grandes que no rinden, pero que vienen a retirarse a Boca. ¿Viste? Como es el asilo del porvenir. Ander Herrera, bueno. Hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. A Medel, cuando trajeron también el italiano, después también el novio de Jimena Barón, que no me sale el nombre ahora. Osvaldo. Daniel Osvaldo. Tampoco nada. Fue todo más humo que otra cosa. Exacto. Boca ha tenido muchos ejemplos, tristemente de ese tipo. Así que bueno, pero bueno, Leandro Paredes casualmente no es justamente el ejemplo de todo esto. Si llega a venir al fútbol argentino y si llega a venir a Boca le va a venir muy bien. Boca pasa la escoba a Boca igual, ¿Cómo? Pasa la escoba. ¿Cómo pasa la escoba? Claro, limpia. Sí, hay una limpieza importante. Sí, 6 jugadores. Sí, 6 jugadores se van de Boca. Algunos por necesidad, digamos, de que entre plata al club y otros porque, bueno, no están rindiendo. Pero bueno, a Boca le va a salir un billete traerlo a Leandro Paredes. Eso es una realidad. Va a tener que desembolsar, va a tener que ponerla, pero si Dios quiere, es dar vuelta a la página y empezar de cero en esta nueva etapa de Miguel Ángel Russo. Anotemos a Mariela también, y con esto hay más mensajes, pero vamos a ir haciéndolos por tandas. Mariela. Cerramos este bloque de participación de oyentes, están todos concursando, y en carrera Mariela, las trabajadoras sociales que hacemos entrevistas en contextos domiciliarios somos expertas en caídas. La mía en pandemia fue el bajar de la ambulancia. Me maté y el chofer se tentó de risa y me ayudó después. O sea, primero se rió y después vino la ayuda. Pero decí que estaba al lado de la ambulancia, por lo menos. Claro, estaba cerca, ¿no? Tenía quien la llevara, ¿no? Por lo menos estaba cerca de la ambulancia. Estaba cerca de la ambulancia, totalmente. Y después dice María que se ríe con su hijo Jechu cuando se cae. Con Jechu. Claro. Es un niño. Es un niño. Capaz los chicos son de plástico, son de goma, se caen y no se rompen, ¿viste? Sí, uno ya el asunto es caerte después ¿qué será? ¿Después de los 30? Sí, ¿promedio? Los 30, ¿O después de los 25 cuenta? No, también? Después de los 30. Después de los 30, ¿no? Sí, ya lo sentí. Después de los 30, la carrocería, ¿no responde igual? Se te tuerce el chasis. Hay que acomodar la hoja de elástico, los amortiguadores. Claro. Explota el cárter. Volvemos a la agenda periodística. Bueno, la estamos pasando bien, muchachos, y tenemos más audios y cosas, y ya vamos a ir con eso, que es viernes. Hemos tenido una semana en términos periodísticos fuerte, con entrevistas, con testimonios, con información. Bueno, de eso se trata un programa de actualidad, y está bueno que pase esto otro también. Quiero decir, estas otras cosas y otras cosas al aire. Juli Quirós, el móvil del diario Nuevo Día, ustedes van a poder verlo en redes sociales.
en el Facebook concretamente, va a estar desde las 11 de la mañana, poquito más. Vieron que nunca empiezan exactamente en el horario las sesiones en Cámara de Diputados. Pero hoy no es una sesión habitual y normal. Hoy el Poder Ejecutivo de la provincia brinda el informe de gestión. ¿Qué significa esto? Porque, ojo, sigue siendo bastante novedoso. Hace un par de años que a mitad de año, es decir, en junio y diciembre, el Poder Ejecutivo de la provincia tiene la obligación de brindar un informe en la Cámara de Diputados. Te presentar un numerito. Claro, números y un montón de otras cosas. Sí. ¿Vieron lo que pasa en Nación cuando, entre comillas, interpelan a los ministros? Sí, Franco, por ejemplo, claro, ayer. Estamos más acostumbrados a eso, ¿no? ¿Sí? A verlo en Buenos Aires. Sí, es decir, un ejercicio más continuo. Más continuo de muchos años. Sí. Bueno, acá en Santa Cruz, y hago una breve reseña cronológica, creo que está bueno, puede al menos refrescar la memoria. Post pandemia, año 2022-2023, el gobierno de la provincia, en ese entonces conducido por Alicia Kirchner, manda un proyecto. En realidad el autor era Matías Mazú, fallecido el día de hoy, pero era el jefe de bloque del Frente para la Victoria o Unión por la Patria. Presenta un proyecto para que los ministros deban brindar informe. ¿En qué consiste ese informe? Mandan un informe por área de gobierno, sí, informe oficial a los diputados, y luego los diputados, leyendo el informe, hay un mecanismo por el cual tienen que elevar sus preguntas. Esas preguntas tienen que ser respondidas por el jefe de gabinete de ministros en sesión. La sesión es hoy. Ahí va a estar Juli. ¿Quién es el jefe de gabinete? Es Daniel Álvarez. Sí. Tal vez recuerden ustedes que cuando Alicia Kirchner iba por su segundo mandato, tuvo jefe de gabinete y después dejó de tenerlo porque nadie más ocupó esa cartera. Estuvo en su momento, recuérdenme el nombre de San Julián, Daniel, el diputado minero, sí, alias diputado minero. Leo Álvarez. Leonardo Álvarez. Sí, Leo Álvarez. Claro, se lo conocía pero como, no. claro, pero sí, se lo conocía como Leo Álvarez. Leo Álvarez, sí. Bueno, él fue quien dio el primer informe. Después, al no haber más jefe de gabinete, hubo otros ministros. Recuerdo a Leandro Zuliani, ministro de Gobierno, la ministra Martínez, secretaria general de la Gobernación, que era muy cercana a Alicia Kirchner, Claudia Martínez, Ignacio Perencioli como ministro de Economía. Es decir, es un ejercicio democrático establecido por ley de los últimos años del gobierno de Alicia. Ahora, hace un año y medio que era el gobernador Claudio Vidal, y sigue siendo novedoso, o no todo el mundo recuerda, que los ministros están obligados a dar informe. Eso va a ser hoy. Tiene la dinámica de el ministro habla 1 hora, después vienen las preguntas, algo así como 2 minutos por diputado para hacer las preguntas, y luego el ministro responde. Es una sesión que dura 3 o 4 horas mínimo. Claro, participan todos los diputados, ¿no? Todos, así es. Todos los diputados tienen la facultad de preguntar. Anteriormente se tienen que registrar, ¿no? Para decir que va a preguntar tal o... Sí, claro, tiene un orden, es decir, hay un orden en el cual los diputados tienen su intervención de 2 minutos, e incluso las preguntas se mandan antes de la sesión por escrito. Ajá. ¿Cuánto tiempo antes eso le ha... No recuerdo ahora... un día, 2 días antes, ¿no? Sí, son... Ponele redondeando, no tengo fresca la letra de la ley ahora, pero es una serie de mecanismos por los cuales le tiene que dar tiempo al gobierno, en este caso, a buscar la información para responder. Entonces no es que la pregunta no fue ayer la pregunta, o antes de ayer. Es algo así como una semana antes o 10 días hábiles antes. Es decir, este proceso lleva como una quincena, más o menos, en la Cámara de Diputados, entre que llega la información de gobierno y empieza el mecanismo para las preguntas hasta el día de hoy que va a ser la sesión. Sí. Bueno, cuando vean transmisiones hoy en el diario Nuevo Día... Atentos con eso. Es eso. Sí, pero viste que las preguntas se anotan y demás, pero también puede pasar cosas imprevistas, como lo que pasó ayer con Guillermo Francos, que terminó yéndose de la Cámara del Congreso de la Nación. Se levantó cuando una diputada de Tierra del Fuego lo enfrentó. No sé si pudiste ver no vi lo nada. que pasó. Se levantó, no le gustó lo que le dijo, lo trató de mentiroso y dijo, si no se retracta sobre ese término que usó sobre mi persona, me levanto y me voy. Y agarró, se levantó y se fue. Y no respondió más preguntas. Y siguió la discusión, la siguió a través de Twitter. Mirá. La diputada, ¿sabes de dónde era? ¿De dónde? De Tierra del Fuego.
Mira. Porque le reclamaban justamente por todo lo que están pasando las provincias, por la falta de inversiones, por la falta de aportes del Tesoro Nacional. Por el tema de los aranceles a la industria electrónica, ¿no? Dijo, a ustedes no les importa, nunca les importaron las provincias, y eso está a la vista, y usted es un mentiroso cuando dice que le importan las... Bueno, dijo varias cosas, pero lo trató de mentiroso y Franco se levantó y se fue. No sé si eso corresponde. El tipo, pero bueno... Lo hizo. Acá, hasta ahora, digo, esto es un ejercicio que lleva 3/4 años, es decir, es un ejercicio reciente. Sí. Al gobierno de Claudio Vidal le tocó ya en 3 ocasiones, contando el año pasado y este semestre, y al gobierno de Alicia Kirchner le tocó sus últimos 2 años de gobierno. De hecho, que cuando fue la transición, ¿se acuerdan que el gobernador Vidal gana la elección en agosto, asume en diciembre? Es decir, fue prácticamente un semestre. Ese último semestre de Alicia Kirchner no hubo rendición en la Cámara de Diputados, pero tenía su sentido, su explicación, porque claro, estaba asumiendo un nuevo gobierno y era la transición de gobierno. Este ejercicio es novedoso, va a estar Nuevo Día cubriéndolo, y cierro con esto. En el año, esta semana se cumplió un poco feliz aniversario. Se cumplieron 9 años de una sesión en la Cámara de Diputados en la cual el kirchnerismo, entonces era el vicegobernador Pablo González, sancionaron un endeudamiento por hasta $10.000 millones solos. Había una protesta muy fuerte afuera de la Cámara de Diputados, había entrado mucho humo en toda la Cámara de Diputados, y la policía de la provincia hizo una evacuación. Pero cuando hicieron la evacuación, evacuaron todas las oficinas, menos las de los diputados de Frente para la Victoria. Cuando logran evacuar todo el edificio, estaban los gremios reclamando. ¿Se acuerdan? 2016 era un año muy duro. El retraso de pago de salarios, se pagaban algunos a mes vencido, era un momento de mucho reclamo. En ese 2016, el 23 de junio de 2016, o sea, hace 9 años, se cumplieron ahora, esta semana, el kirchnerismo votó un permiso de endeudamiento por hasta $10.000 millones solos, habiendo sacado a todos los diputados con la policía con la excusa del humo. Estuve ahí. Lo vi con mis propios ojos. Fue una cosa verdaderamente escandalosa. Después hubo denuncia penal. Bueno, eso sabemos lo que pasa con las denuncias penales en Santa Cruz. Sí. La respuesta es muy simple: nada. ¿Y el endeudamiento? Ya no pasa nada. Claro, era un permiso de endeudamiento. Un permiso. Y el gobierno estuvo por endeudarse en dólares. Menos mal que no lo hizo. Menos mal que no lo hizo, porque después vino... Estoy hablando de 2016. Sí. Después viene la devaluación de Macri, deuda con el fondo, etcétera. Y ahora lo que le pasó a Chubut, ¿no? Tener deuda en dólares a las provincias, a la larga, desde ese entonces los complicó muchísimo. Menos mal que en realidad nadie le prestó a Santa Cruz. No. Estaba muy cerca. Había un ministro de Economía de apellido Donini. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Antes de Perincioli. Sí. Ese ministro, que era un hombre joven, hablaba de que se estaba avanzando en una toma de deuda en dólares. En el mismo sentido hablaba en ese momento Pablo González como vicegobernador, que si es en memoria un ratito, Pablo González hacía más de gobernador que de vice. Es decir, tenía una agenda ejecutiva en un primer año de gobierno de Alicia que era realmente muy malo. Sí, me acuerdo que en esa época otra de las provincias patagónicas también, Chubut estaba Arcioni fue que tomó esa deuda. Y también Neuquén había tomado deuda. Y no sé si Tierra del Fuego. Claro, y quedaba Santa Cruz como la única. Y después quedaron muy complicados. Sí. Claro, vienen las devaluaciones y la deuda en dólares terminó siendo una verdadera mochila de plomo para los estados provinciales. De hecho, a Chubut le pasó. Bueno, fíjense la diferencia. Esto es una cosa positiva del gobierno de Alicia Kirchner, que en 2016 fue eso absolutamente escandaloso, pero termina post pandemia sus últimos 2 años de gobierno sancionando una ley donde sus ministros o el jefe de gabinete tiene que dar respuesta a todos los diputados y brindar informe de gestión. Sí. Digo, ¿no? O sea, fue claramente acomodando su gestión. En este caso, estoy hablando de una línea nomás, ¿no? Claro. De un rasgo, pero un rasgo que empezó muy mal, digamos, el vínculo con la Cámara de Diputados, y terminó más en la línea de la convivencia democrática, que es rendir informe por ley. Bueno, eso va a pasar hoy a las 11. Allí va a estar el móvil de el diario Nuevo Día, en este caso, en sus redes. ¿Tienen algo de hambre ustedes ya? Van a ser las 11. Sí, yo tengo hambre, y cuando tengo hambre siempre pienso en Donaldo. Vos sabés que Donaldo tiene los menús más ricos y tiene la pasarela también del sabor. Y en la pasarela del sabor todos los días desfilan los menús. O los menúes. O los menúces. O los menúces. Como los manices.
Exactamente. ¿Te gustaría conocer los menuces de Donaldo de hoy? Te cuento, mirá. En Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Hacemos pasar, señoras y señores, al primero de los platos a la pasarela del sabor, zapallitos rellenos. Tenés ganas de comer algo más de carne, ¿no? Tenés ganas de carne hoy y sí, está bien. Bueno, si querés carne, ¿sabés qué hay? ¿Sabés quién está para la carne hoy? Desde el otro lado, asomando la cabeza, está la ternerita. La ternerita al chimichurri, señores. Bien, adelante bien. La ternerita, pase nomás. Camina la ternerita por la pasarela. Ahí está, Viene, se va la ternerita, mueve la cabeza, se retira y le da paso a, si buscas algo más económico, por solo 7.900 pesos. Van a venir despacio estas, así que hay que darle tiempo para que desfilen, porque son, con ustedes, en la pasarela del sabor de Donaldo, las lentejas. Se van a demorar, ¿no? Se van a demorar. El plato del día, ¿no? El plato del día por 7.900 pesos. Tremendo. Ahí las ves caminando las lentejas ahí. No, yo la panceta y chorizo la carne. ¿Te gusta? Sobre la cama de lentejas ahí bailando. Qué rico. Ahí están las lentejas, Apurate, dale. Ande despacito, Tengan paciencia, muchachos, porque entre que entran y salen las lentejas. Belleza, nene. Sigan despacio, Bueno, ahí están las lentejas, Las lentejas de Donaldo. Qué rica las lentejas, te digo que está para lentejas, con este frío. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Claro, este es el tema que acá en Argentina, en la última, que habrá sido hace 10, 12 años, lo popularizó Ricky Ford. El himno de Ricardo Ford. Que es donde, allí donde trabajó el rivalleguense con el que hablamos hoy, ¿sí? ¿No? Un poco como que todo tiene que ver con todo. Hablamos hace un ratito con Luis González, el rivalleguense que le está yendo muy bien en La Voz Argentina, y nos contó, porque se lo preguntamos, lo habíamos leído en sitios del espectáculo, que él conoció a su esposa en ese programa televisivo que lo emitía América, que era La Noche de Ricardo Ford, sí. Y después hicieron teatro de revistas y esas cosas. Claro, y este tema, para mí este tema es sinónimo de Ricky Ford, que falleció hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Sí, pobrecito Ricardo Ford, la sufrió, tuvo una operación de columna, terminó mal Ricardo Ford. Horriblemente. Sí, horriblemente. De hecho se murió internado muy empastillado, para decirlo rápido. Morfina, eso le trajo un problema digestivo que lo llevó a la muerte, ¿no? Sí. Una cosa terrible, así, abrupta además. Sí, y muy mediática la muerte, como su vida, básicamente. Así fue. Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Anda por allí Susana. Escuchemos a Susana. Voto doble, no es voto doble, es doble participación. Ahí está, claro, no voto porque no, claro. No estamos votando nada. Es que recién hablábamos de la Cámara de Diputados y ya me puse a votar. Susana, pero no, eso es otra cosa. Susana 1, Susana 2. Susana será anotada 2 veces para llevarse los premios al mediodía porque nos cuenta su caída más extraordinaria en la escarcha de Río Gallegos. Hola Susana. A ver. Buenos días. Soy Nick, nacida y criada aquí en Río Gallegos. ¿Será por eso que no registro caídas o caídas importantes? ¿O será que tengo 73? Entonces me crié en la nieve, entre la nieve y el hielo y el viento. Tengan ustedes muy buenos días, muy bueno el programa. Qué grande. Es muy buena esta respuesta porque es la persona que ya pasó los 70 y no se ha caído. Mirá, qué bien. Te digo, es un récord eso. Y esa voz conocida. Qué buena voz. Sí. Qué buena voz. La señora Susana Infante. Muchos años locutora de LU12 y LU14 también, ¿no? No he tenido oportunidad de... Hermosa LU14. LU14. Qué buena voz. Hermosa voz. Bueno, agradecemos. Ella participa. Sí, la mamá de Yamile.
una colega que trabaja en el canal 9, ¿no? De televisión. Yamile. Sí, es la mamá. Sí, es la mamá, Susana. Me parecía conocida ese hermoso timbre de voz, ¿no? Che, me gustó dos cosas. Primero me gustó el timbre de voz, me encantó. ¿Viste? Susana, una voz preciosa, una dicción. Yo sabía que vos le ibas a encontrar. Una dicción, dijiste pero... enseguida diste con la qué buen tono de voz dijiste. Muy linda voz, muy linda voz. Aparte la dicción, perfecta. O sea, aprobado y súper aprobado, una voz impresionante. Y después, además de la voz, me gustó que como que ostentó su no registro de caídas. Su invicto en el hielo. No sé si hay alguien más que nunca se cayó en el hielo, que nos cuente, porque esa es la noticia. Que nunca te hayas caído en el hielo en la escarcha en Río Gallegos. Mira, será porque soy nacida y criada, no sé, pero yo nunca me caí. Me encantó esa definición. Bueno, anotada, Susana, gracias por el audio, 2 mensajes, o sea, vale doble. Dice Juli Quirós, nunca me caí. Nunca se cayó. Igual le damos el beneficio de la duda, pero hay otra cosa, que Juli tiene la mitad de los años de nuestro oyente. Claro, es decir, tiene muchos años por delante para caerse. Totalmente. Pero él dice que también está invicto. Totalmente. ¿Cuál fue la peor caída que recordás en tu historia en Río Gallegos? Al 1551 6051, muchísima gente participando. Hay una cantidad de gente escuchando el programa impresionante. La gente se viste de verde con Nuevo Día en la 100.9 todas las mañanas, de 9:30 a 12 y pico. Se viste de verde y participa por la consigna, porque además saben que vamos a sortear hoy al mediodía, pasadita a las 12, un desayuno para 2 personas. No, un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Y tenemos como segundo premio también 2 cervezas, 2 pintas y una piseta de Eterna para el otro ganador. Entonces, ¿cuál es la caída más memorable de todas tus caídas? No hablamos en sentido filosófico, no en sentido real. ¿Cuál es la caída que más recordás de tu historia en Río Gallegos? En la nieve, en la escarcha, en la vereda, en la calle, en el patio, en el jardín, en la casa, en el auto, en lo de tu tía, en lo de tu tío. En la salida del Salesiano, como le pasó a Marcos, en la que salida, nos contó antes. La salida del súper. No era la salida, en la canchita, pero hay una parte que estaba... La salida del súper, la salida del banco. Ir al súper es complicado. Ayer hablaba con el cajero y me decía, no sabes, dejó de venir un montón de gente ayer y hoy, porque está feo para salir. Está feo, claro. Sí. Agarrar la bolsa y todo. Duró poco el mito de Juli Quirós. De Juli Quirós. ¿Qué pasó? A ver. Acá su señor Cuenta padre, su padre que se cayó. Y tendría 8 o 9 años, por lo que me dice Jorge. Calcula en la Laguna Ortiz. Lo recuerda su padre, así que si fuiste refutado. ¿De la Laguna Ortiz se cayó? Si fuiste refutado por tu padre, sonaste, ¿no? Sí. Pero por lo menos. Casi se lo comen los peces de 8 ojos que hay en la Laguna Ortiz. Mito de la Laguna Ortiz. Eso va para otra consigna. ¿Pero se mojó o estaba congelada? No, se mojó. Pasó por abajo del hielo, ¿no? ¿Y era invierno? Cogió la escarcha y. Ahí nos está contando del otro lado del. Ahí le habilitamos el micrófono al Pela Quirós. Habla un poquito más cerca del micrófono, Pela. Se metió a sacar a una perra que teníamos que se había caído al agua. Mirá. Y volvió todo empapado y medio congelado. ¿Y era invierno? No te escucho yo. Ok. No, comentamos nomás. En pleno invierno, sí. En pleno invierno. Che, pero fue un acto heroico. Para salvar al perro. Para salvar al perro. No es que se cayó, sino que se metió a salvar un perro. Eso es más que una caída, es un gesto enorme. Mirá qué grande. Se dio la laguna ante su... Mirá, acá está la explicación. Mirá. Claro, se rompió el hielo, no es que me resbalé, y se dio la laguna y cayó. Y eso es súper peligroso, es súper riesgoso. ¿Cuenta como caída eso? ¿Qué dicen ustedes? Para concursar no, porque es parte del staff, así no puede. Bueno, o sea, está buena la anécdota, pero no cuenta para el concurso. Sí, como caída, sí, una caída accidental, ¿no? Claro, sí, no la esperaba. Claro. En realidad no te caes. No es el resbalón, sino que se rompe el hielo. Se cayó. Sí, pero no, cuenta como... Cuenta. A ver qué supera Susana. Sí, lo de Susana es insuperable. Pela, te has caído de chico, sí. ¿Te has caído, Pela, de chico? El año pasado. El año pasado. Hace poquito.
El año pasado, con lo de la nevada, venía zafando Sí. como un campeón en todos lados y volviendo para mi casa venía con una caja de herramientas en una mochila en la espalda y casualmente me caí en donde actualmente estoy haciendo kinesiología, allá en la calle Paso. Sí. Tiene una bajadita, penitas, y esos momentos en los que hay como agüita arriba del hielo. ¿Vereda lisa? La verdad que no sé porque había mucha nieve Ajá. encima, pero fue rarísimo, pero me pegué un recontra palazo. ¿Y te agarró el kinesiólogo después? Que el kinesiólogo lo conocí recién este año. Ah. Fue de casualidad. Lo que sí, vos sabés que una vez tuve, no me pasó a mí, pero un camionero amigo que había venido de viaje, que paró en casa, se pegó el palo más sorprendente que yo vi en mi vida acá en Gallego, acá en la calle Sapiola con la misma situación, hielo, con agüita arriba y una persona que nunca había caminado en hielo. Claro. Pero dio una vuelta completa y pegó con la cabeza. Terminó en el hospital, o sea, porque quedó tirado en la mitad de la Sapiola, pero nunca había visto una persona caer así. Un palazo tremendo. Claro, sí, puede ser de veras peligroso. Pero ¿no? como en los dibujitos animados, completa la vuelta así, pegar con la coronilla de la cabeza. Terrible caída. Eso es peligrosísimo. Igual que las caídas de espalda, ¿viste? Claro. Castigar la Pero, nuca. o sea, eso es más habitual en gente que no está acostumbrada a andar en el hielo, porque uno anda como pingüino todo el tiempo. Claro, arrastrando los pies. Sí. O casi arrastrando los pies. Vamos a cerrar en cuanto a participación de oyentes con el mensaje de Mariela, que veníamos hablando hace un rato. No es la consigna, digo temas de actualidad que también fuimos abordando en esta hora y media que llevamos al aire. Y les contamos enseguida, son las 11:07. En un par de minutos nos acomodamos aquí en el estudio, en el piso, con una charla, con una entrevista que ojalá sea interesante para todos ustedes. No voy a adelantar ni el nombre del entrevistado, ni publicaciones y demás. Voy a decir lo siguiente, muchachos, no sé si a ustedes les da nostalgia, a mí sí. Vamos a hablar del papel, de publicaciones de papel. El papel. Yo pensé que dice... yo pensé que se hablaba de plata, no. Publicaciones de papel publicaciones, referido a leer en papel. A leer en papel. Lo digo así. Los diarios, por ejemplo. Hay una cosa que me gusta es cuando viajas a algún lado te traes algún diario del lugar donde estás, ¿no? Eso lo seguís haciendo. Sí, pero ahora menos, porque en otros lugares también en otras ciudades se han terminado los diarios de papel. Dije nostalgia porque las publicaciones en papel son cada vez menos, pero hay que decir como contrapartida vigencia. Es decir, todavía existen y hay gente que hace ese laburo, lo hacen gallegos, lo hacen en Santa Cruz y no adelanto mucho más. Ahora sí cumplo con Mariela, que mandó un mensaje hace como 40 minutos. ¿Vieron cuando hablamos de las paritarias? Sí. Nos apunta Mariela. En números, la propuesta de los trabajadores de la salud es un desastre. Esto no es un aumento, es una falta de respeto a los, entre comillas, lo dice con ironía, esenciales. Aquellos esenciales de la pandemia, ¿no? En números concretos, la propuesta es, en agosto, 22.600 pesos de aumento, ¿no? En septiembre, 26.400, en octubre, 30.000 pesos, en noviembre 33.000, casi 34, y en diciembre 40.000. Es decir, eso es lo que significa el aumento. En el mayor de los casos, hacia fin de año, es un aumento de bolsillo de 40.500 pesos. Le agradecemos la precisión. Decíamos, ¿no? Todo el detalle está en el diarionuevodía.com.ar. Lo comentamos en títulos hace un rato. Che, me encanta que se fue armando la mesa. Esta mañana apareció Sandro Díaz acá. Está acá el productor del programa. Sandro Díaz, que vino, claro, porque hoy tiene la mañana libre, ¿no? Entonces se vino. Lo extraño, vos sabés que es un amigo que yo quería mucho, que me mandaba mensajes, que me preguntaba cómo estaba. Ahora ¿Y por qué en tiempo pasado quería mucho? No, porque qué sé yo, viste, no. Lo que pasa es que cuando uno... Yo lo di todo en esta relación. Y no volvió, pero bueno, hice lo posible, bueno, nada, ojalá que algún día me vuelva a llamar. A mí me encantaría poder pasar a la próxima ronda. Pero bueno, vamos a ver. Todo depende de Sandro Díaz, pero ya volvió, está acá. Y ¿Cómo es lo de la próxima ronda? No, es un decir. La próxima ronda sería ir a tomar un café, salir a tomar una cervecita. Che, pero me gusta lo que se formó. Mirá, está el Pela Quiroz, Brian, Sandro, Rodrigo Poloni, Don Leandro Dulan, Nica Mancilla. Bueno, Juli Quiroz está yendo a la Cámara de Diputados, ¿no? Que lo decíamos recién. ¿Por qué no hacemos un asado y listo? Ahora al mediodía decís, propongo algo al aire. Sí. Sandro, ahora tenemos la entrevista, ¿no? La charla. Te invito a que te sumes a la mesa en un ratito. Para charlar, sencillamente para charlar.
O sea, para hacer aire juntos. Vos, además de ser el productor de este programa y de Fuera de Contexto, en Fuera de Contexto estás al aire, pero acá al aire no, porque haces el laburo de producción. En un ratito. ¿Les parece? Sacamos las cartas y jugamos al truco después. Además. ¿Qué te parece? Esta canción creo que les va a gustar, muchachos. Ya que estamos además entre amigos, Sandro, Rodri... Cero grados en este momento en la capital santacruceña, la máxima para hoy 3, la mínima de -3 y en este momento la sensación térmica es de 6 grados bajo cero. El cielo está, te diría, parcial a totalmente nublado. Vamos a tener un viernes frío con pronóstico de nevadas por la tarde. Así que quédate con nosotros que te acompañamos hasta las 12:30. Esto es Arriba el Día, amigos. ¿A dónde ir? Intentaría fugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo, sentirse vivo, llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo como la soledad. Veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose a gente a trabajar, a trabajar. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día.
Son las 11:15 de la mañana. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Estamos en FM 100.9, Radio Nuevo Día. Estamos en streaming en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Siempre decimos que a quienes se suman en YouTube den seguir a nuestro canal. Entonces cuando estamos transmitiendo en vivo aparecen allí las novedades. Vieron que en gallegos escuchar FM en el auto es todo un tema, porque vas sintonizando y a medida que vas avanzando con tu vehículo por las calles se van interfiriendo radios, ¿no? Nuestro espectro radiofónico está complicado históricamente. Entonces, si no nos escuchás bien por FM 100.9 y tampoco nos ves por YouTube por alguna razón, la radio se escucha impecable también en eldiarionuevodía.com.ar. Nuestra casa madre, la página web, ustedes entran allí. Y en eldiarionuevodía.com.ar hay una ventanita que te lleva a escuchar la radio en vivo. Nos gusta aquí en Arriba al Día los viernes, cuando se puede, tener música en vivo, en los acústicos. Y nos gusta también hablar de actividades recreativas, culturales, en este caso culturales. Los saludo, están ustedes viéndolo en el streaming. Su nombre es Ariel Dileo, editor de La Rama. Ariel, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Hola, bienvenido Leandro, bienvenido a la audiencia, y bien, contento. ¿Cómo fue llegar hasta acá en esta mañana de Escarcha? No, que estuvo más o menos sencillo. ¿Sencillo? Sí, sí. Bueno, ¿saben qué? Hoy vamos a hablar, recién en la presentación, una intro con un tanto de enigma, decía, vamos a hablar del papel, vamos a hablar de las publicaciones de papel, y a mí me pasa con el papel que me da nostalgia esto de que había tantas publicaciones que ahora con el mundo de internet ya se publica de otra manera. Bueno, aquí Héctor Nica Mancilla trabajó en papel muchos años y estaría bueno abrir la charla. Tenemos media hora para conversar, Ariel. Bueno, primero, ¿qué es La Rama? ¿Qué sigue siendo La Rama? Porque está la revista literaria La Rama de papel, pero también está el mundo digital, el mundo virtual, que hay de hecho novedades en esa línea. Pero para el público, este es un programa de información general, hay audiencia muy diversa, ya tiene sus añitos La Rama. 5 añitos tiene, 5 añitos, 10 números en la calle, impresos, salvo el interregno de la pandemia, donde trabajamos digital obligatoriamente. Y somos analógicos, la redacción es analógica. Pero ahora también somos conscientes de que la cosa está mutando. Ajá. Y que hay que estar en las nuevas generaciones, no necesariamente tienen el fetiche con el papel que tenemos nosotros. Imprimir además se escapa de nuestros presupuestos cada vez más. Entonces, para mantener una relación más fluida y más constante, tuvimos que optar por la parte digital. Y lo hacemos con ganas. Lo que sí, no era lo que nos planteábamos al principio. Pero una vez decididos a trabajar en ella no la despreciamos, no consideramos que sea un género menor ni nada por el estilo. Claro, no por ser digital vale menos para ustedes en el trabajo de elaboración. Enseguida en un rato vamos a difundir revistaenlarrama.com y enseguida se suma mi compañero Héctor Nica Mancilla. Si tuvieras que definir a La Rama en pocas palabras, ¿qué dirías? ¿Qué es La Rama para alguien que nunca la leyó? Bueno, primero, la definición científica es una revista literaria. Se ocupa únicamente del ámbito literario y en ella escriben periodistas, escriben poetas, escriben narradores, y me echamos con algo de visual, es decir, de artistas visuales, fotógrafos, ilustradores, artistas plásticos. Bien, voy a hacer algo, disculpen la desprolijidad, pero quería que fuera de esta manera. Te pido, Ariel, que vayas alcanzando el número 10 de La Rama, alcanzáselo a Nica, a tu derecha, porfa. Rodri Poloni, te pido, ahí viene Rodri Redondo, esta es la edición 2022, para que vayan chusmeando, esto está saliendo también en la cámara. Acá tengo la edición 2023
Y voy a usar esta palabra, Ariel. Mirá, tengo una edición vintage. ¿Te acordás cuando la rama era así? Ese es el número 1. Es más grande. Sí, sí. Ahora, sí. una cosa está bueno contar. Si vos tenés que definir tu oficio, ¿cuál es? Vos decís, bueno, es editor, ok, pero ¿qué es un editor? ¿Hace cuánto que vos haces libros, revistas, publicaciones en papel con tu hermano, con Sergio Di Leo? Bueno, con mi hermano hemos coincidido y trabajado ayudándonos, pero cada cual por su lado. Ajá. Mi hermano debe tener aproximadamente 100 y pico de libros que maquetó. ¿Qué significa maquetar un libro? Maquetar un libro es agarrar un Word, antes era un manuscrito, una copia a máquina, y transformarlo en una grilla que se pueda imprimir, una plancha de impresión. Más de 100 libros. O sea, dar lo que se llama ponerlo en página. Ajá. ¿Hizo 100 cuánto decías? Superó los 110, 120. ¿Y vos? No, yo mucho menos. 16 nada más. Ok. Claro, porque 16, 17. La rama en estos años también ha sido la rama editora. Es decir... No, pero no viene por ahí. No, ya sé, pero digo, abriendo un poco la charla, sé que no nos vamos a meter de lleno en el capítulo de libros, pero para hacer la referencia de tu oficio... Claro, bueno, vos pero también en los últimos años tuviste que ver con eso. Mi oficio es diseñador gráfico y dentro del diseño gráfico trabajé casi siempre en la rama de diseño de comunicación y diseño editorial. Ajá. Y como empleado trabajé en muchísimas revistas, he trabajado en libros, pero generalmente en publicaciones periódicas. Ajá. Dependiendo de imprentas o de pequeñas editoriales o de... Trabajé en Editorial Perfil también. ¿Eso hace cuánto? En la época del advenimiento de la democracia, por ejemplo, estaba en Perfil. En Perfil, allá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. ¿Hace cuándo estás en Gallegos, Ariel? Desde el año 87. Rumbo a los 40. Rumbo a los 40, sí. 38 años aquí en la ciudad. Bueno, abro el micrófono a mi compañero Héctor. Héctor conoce a Sergio, a tu hermano. Sí, lo conozco, sí. Qué calidad, la verdad que estoy viendo acá el número 10 del año pasado. El último. Y yo la magia o lo lindo, lo romántico que tiene el papel o un libro, en este caso una revista, es el hecho que, aunque suene mezquino, comparado con la nueva tecnología, con lo que una pantalla, una web, vos te los podés quedar, los podés palpar, es mío, lo podés ver con simple movimiento de dedos. El tacto, la magia, tocar. Y tiene algo de romántico, ¿no? La revista, el papel, así sea un libro, una revista, un diario, tiene esa magia. Para mí lo digital es mucho más frío y es hasta efímero. Es efímero. Es efímero, ¿cierto? Es efímero. Por cantidad es efímero, porque vos, por más que te interese muchísimo una noticia, una imagen, un video o lo que sea, al rato ya tenés 4 o 5 más que te roban la atención, entonces desaparecieron. Exactamente. Esto te cautiva. Eso es lo que nosotros decimos siempre, que la revista tiene permanencia. Es decir, vos la tenés en tu casa, está arriba de una mesa y viene alguien y la está pispeando y en algún momentito vos te levantaste a preparar el café y la abrió a ver qué tiene. Sí. A nuestra generación, no sea las nuevas. A nuestra generación, si tenemos que estar en la sala de espera de un consultorio y aparecen revistas viejas, siempre encontrás algo que te llama la atención o que no sabías o que recordás. Sí. Y eso está buenísimo. Rodri, vos tenés ahí otro de los números de la rama que te compartí recién. Sí, lo estábamos compartiendo acá con Rodri también. Con Rodri Poloni. Exactamente, que recién nos decía que nos venden en cantidad nosotros dos, porque somos dos Rodris en un programa de radio, es algo atípico. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien. Nos conocimos... Yo yendo a buscar la edición de Prensatorias con Sandro acompañándolo aquella vez en la galería, ¿no es cierto? Sí, el estudio de Ariel. Estudio, sí. Ok. Sigo estando. Y a mí me dio también pensaba en lo que decía recién Nica,
y me dio una nostalgia o una cosa parecida, porque me pasa lo mismo, digamos, me pasa esta cosa de que el libro tiene eso que todavía, que se ha perdido con la tecnología y demás, ¿no? Y además también pensaba que no solamente eso, sino que además leía los nombres de la cantidad de gente que ha participado, y esta es una edición que es de muchísima gente de toda la provincia de Santa Cruz. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves que esto se pueda seguir haciendo? Digo, porque no ha existido otra y no existe otra igual. Entonces, ¿cómo ves eso, ese logro de haber juntado tanta gente para poder hacer algo tan especial como esto para la provincia de Santa Cruz? Mira, yo podría decir que, bueno, la base ha sido mucho trabajo, pero no me quiero quedar en eso. Yo desde siempre supe, no desde siempre, desde que trabajé dentro del ámbito editorial, vi nacer y vi morir muchísimas publicaciones. Y para mí hay dos constantes que permiten que las publicaciones existan. Uno básico es que haya una necesidad de comunicación determinada. Y dos, una estructura que permita responder a esa necesidad. Mientras esas dos cosas existan, va a existir la posibilidad de que la revista exista. Vos hablas en pasado de la revista en papel y nosotros no hablamos en pasado de la revista en papel. Estamos en una pausa nada más. Pero la intención es que la revista en papel siga coexistiendo con la revista mensual que estamos presentando hoy y que es digital. Pero esto que estamos presentando hoy, que le llamamos newsletter, para aprovechar una cuestión práctica de moda y de método de avisar de que estamos presentes, en realidad es una revista digital, pero hecha como con todo el trabajo que hay detrás de una revista. Es decir, con producción, con buscar gente que quiera colaborar, elegir quiénes sí, quiénes no, quiénes pueden aportar, quiénes tienen cosas novedosas, quiénes se atreven a escribir sobre eso, porque no todo escritor puede ser periodista, no todo periodista puede ser escritor, no todo artista está dispuesto a exponer en cualquier lado su trabajo. En ese conocimiento, en ese relacionarnos, vamos encontrando el camino, pero hay mucho trabajo detrás. Nosotros nos reunimos con el equipo, la estructura que permite responder a la necesidad. La rama responde a la necesidad de que la gente que escribe tiene muy pocas vidrieras para mostrar lo que hace. Y el único recurso que le queda, muchas veces apurado, es juntar la plata e imprimir un libro. Y digo muchas veces apurado porque a veces no se está en condiciones de hacer un libro digno, falta oficio, falta carreteo, pero sí se podría estar publicando un cuento, una poesía, un determinado trabajo en una revista. La rama responde a esa necesidad, da una vidriera para poder mostrarse, para que la gente sepa que hay alguien en tu misma ciudad, en tu misma región, que escribe, que dibuja, que crea, ¿no? Porque ignoramos a veces que el artista que es reconocido en otros lados vive al lado de tu casa. Hay que animarse, perdón, una última pregunta más. Hay que animarse a mostrar lo que uno hace también, ¿no? Claro, eso es un paso enorme, porque sí. A veces uno guarda talento, o saquemos el talento de lado, digamos, no importa. Algo íntimo, un pensamiento, una reflexión y demás. Yo no lo sacaría del lado del talento. ¿No? No. Digo, no digo que no haya talento, pero me refiero hay niveles de espacios para mostrarse.
Bueno, pero en el ajuste vas progresando también, estás ayudando a progresar. Y vuelvo a lo que decía antes, esa es la necesidad. Detrás de esa necesidad hay una estructura que permite responder a eso. Y eso implica reuniones, implica trabajo social, de relaciones públicas, ir consiguiendo los elementos, porque aparte acá no hay un soporte comercial. Claro, no, yo lo que le decía es que cuando hablaba de sacar el talento, no era por si es más o menos talento el que tiene uno u otro, sino me refiero a poner por encima de eso esta cosa personal de decir, bueno, voy a publicar y que esto quede inmortalizado, porque tiene esto la revista, que queda ahí, que estará por siempre, y bueno, uno está sacando algo muy íntimo, que quedará ahí in eternum, tal vez. Sí, es parte del encanto que tiene el papel, es decir, la sensación de que eso está para siempre, aunque la realidad es que no está para siempre, pero se le parece bastante. Se parece bastante al siempre, tal cual. Una cosa que quiero apuntar, voy a ser autorreferencial. Acá el entrevistado sos vos y el que responde sos vos, pero bueno, Ariel, nos conocemos hace algunos años, hemos hecho trabajo juntos, Prensatorias, que recién hacía referencia a Rodri, es el libro que hicimos. Aquí está justo Sandro Díaz, que es productor de este programa, en mi caso soy otro de los autores es Tony Villanueva, que es del staff de la web, es decir, estamos acá hacedores de ese libro, al mismo tiempo trabajamos acá en Nuevo Día y vos laburaste con nosotros ahí para una breve referencia, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente, conocí la revista En la Rama en el número 2, cuando editaron el número 2, que fue antes de la pandemia, muy poco antes de la pandemia. Días antes, literalmente días antes. Fui a la librería Martín Fierro, que lamentablemente ha cerrado en los últimos años, era la librería más antigua que había en Río Gallegos, que quedaba en pie en Río Gallegos. Fui un día a comprar libros y a llevar Sudestada, los libros de Sudestada además, y veo que estaba puesta paradita en el mostrador donde pagas el libro que te llevas, La Rama. Dije, ¿qué es esto, La Rama? Digo, La Rama número 2. Una breve pausa entre vuelo y vuelo. Es el lema, ¿no? Digo, pará, ¿cómo número 2? ¿Y cuándo salió el número 1? Me lo perdí. El número 1 había sido 2019, mediados de año. En mi caso había estado laburando en ocasión de la Feria del Libro. En ocasión de la Feria del Libro. Había estado laburando en una campaña política. En ese momento no tenés tiempo para nada y se me pasó. Compro la revista. Veo que la revista se va a presentar en la sala, en la confitería, el café, que está recreado en la sede de la Secretaría de Turismo de la provincia, ahí al lado del correo. Y era verano. Dije, verano, Gallegos tranquilo, Kirchner y San Martín despejado, poca gente, caminando lenta. Claro, todos caminando lento. Era vacaciones de verano del 2020, muy poco antes de la pandemia. Ahí veo, Ariel, tu presentación, había varios de los autores. Empiezo a leer La Rama y desde ahí en adelante la he leído siempre. Dicho esto, lo que quiero decir, a mí me parece una excelente revista, lo he dicho en diferentes oportunidades, hoy quiero decirlo también, me parece realmente una gran revista, en tanto su calidad de edición, en tanto su calidad de publicación, es decir, la materialidad, el papel, el diseño, el toque artístico que tiene de la fotografía, de las artes plásticas, la combinación con poesía, cuento, es decir, poesía narrativa, las notas periodísticas de tu hermano Sergio, que siempre lo destaco. A mí Sergio Di Leo me parece un gran periodista y las notas de La Rama son una mejor que otra. Y son esto, ¿no? Esa joyita que está ahí en el papel y que tenés la oportunidad de abrir. Bueno, esto sencillamente quiero decirlo porque es lo que me parece, digamos, y lo hemos hablado muchas veces, Ariel, en estos años. Y bueno, hoy que estamos haciendo el convite para quien todavía no conoce La Rama, decirlo hoy también. Ahora, la paradoja que se da en estas situaciones es, alguien escucha y dice, che, bueno, ¿y dónde la compro? Y claro, hay números que algunos deben estar agotados, ¿no? La mayoría están agotados. La mayoría están porque la tirada es pequeña, entonces a lo largo del tiempo va desapareciendo y ya te van quedando 2 o 3. ¿Cuántos números, de cuánto es la tirada? ¿Cuánto ha sido la tirada en los años? La tirada vendible, digamos, orilla los 100 números. Ajá. Y digo vendible porque hay una parte de la tirada que se regala
específicamente se le entrega un número a cada uno de los que colaboran, gratuito. Así que la parte de la tirada que se vende orilla los 100 números. Y bueno, en general en la presentación la mitad se fueron, o un poquito más de la mitad. Eso es siempre en la Feria del Libro, ¿no? O casi siempre en la Feria del Libro. A veces, el número 10, por ejemplo, lo presentamos en Fundacruz, el año pasado. Porque la Feria del Libro se nos iba muy lejos en el tiempo. Claro, cambió la fecha para noviembre y ustedes y le hicieron nosotros en agosto. Ya teníamos la revista acá. Claro. En agosto. Fue muy linda esa presentación. En Fundacruz, en agosto del año pasado. Son muy lindas todas nuestras presentaciones. Dicho sea de paso, ¿no? Ya que estamos, digamos que así son todas. La más hermosa fue la que pudimos contar con la presencia de mis amigos de... Tocando jazz. Tocando jazz, sí. Espectacular. En vivo, esa la tengo guardada en el corazón. Eso fue en el auditorio del Complejo Cultural, Feria Provincial del Libro 2023, ¿no? Me parece 22. Que 2023. ¿2023? Sí, o la 2022, la verdad que... 2022. 2022, sí, exactamente. Claro, siempre allí se presenta... La rama número 8. La rama número 8. Bueno, entonces, ahora, a ver, para quien está escuchando la radio y quiere leer cosas que se publican desde Río Gallegos o desde la región. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. De la región. De la región. Si ustedes entran a revistalarrama.com, van a ver que dice Revista Literaria Editada en Patagonia. La novedad del newsletter tiene un nombre que es Último Viernes. Último Viernes. ¿Cuál es el concepto de Último Viernes? Sé que un poco lo dijiste recién, pero si se amplía a decir, a ver, hacia dónde vamos en la virtualidad. Es una revista mensual digital que sale el último viernes de cada mes. De ahí su creativo nombre, Último Viernes. El staff de la rama, está bueno hablar de eso. Es un trabajo en equipo. Nombrar, digo, con nombre y apellido. ¿Quiénes están siempre laburando en la revista, en la publicación? Bueno, jefa de redacción, la licenciada Gabriela Luque, una amiga de muchos de ustedes, como secretaria de redacción y correctora, que es Patricia Jiménez. Yo soy el editor responsable y diagramador, o sea, diseñador gráfico. Tenemos a Jorge Curinao como curador de la sección de poesía. Tenemos a Javier Gil, que vive en Bariloche, aunque es santacruceño de nacimiento y vivió hasta la adolescencia en Caleta Olivia. Tenemos a María Sol Martínez como corresponsal en Buenos Aires. Y de a poco vamos sumando algunos colaboradores más estrechos. Por ejemplo, Matías Castro en San Martín de los Andes, siempre dispuesto a dar una mano, el editor de Salvaje Sur, que es una revista de tipo de narrativa pulp y de aventuras, gauchesca y demás, muy original. De General Roca, Mauricio Moschini, que es también está editando una revista allá, y tenemos conocidos y colaboraciones, artículos de buena parte de la Patagonia. Claro, se fue ampliando a lo regional progresivamente, ¿no? Es decir, de Santa Cruz a la región de manera progresiva. Sí, desde que volvimos al papel en el número 7, año pospandemia, estuvo en mí la intención constante para poder crecer de abrirnos a la Patagonia en cuanto a los autores, digamos. Y acotamos la Patagonia por lo mismo que antes acotamos Santa Cruz, no por una cuestión chauvinista, sino por una cuestión de identidad, de acotar el espectro para no terminar metiendo cualquier cosa que todo valga, sino buscamos acotar para tener una personalidad propia. Una cosa que está bueno comentar, esto es sobre todo literatura, pero hay un segmento que se llama lienzo de artista. Entonces vos vas pasando la revista y tenés a página completa artistas plásticos que publican su obra. Y la contratapa incluye también eso, ¿no?
Eso en la revista Papel. En la revista digital también tenemos una sección de galería donde volvemos a difundir, porque como ya dijimos, la tirada era pequeña y hay mucha gente que no accedió a ninguno de los números o accedió a uno y no pudo conseguir otro y demás. Entonces, pero no queremos dejarlo de lado de ninguna manera. Estamos proyectando cosas en ese sentido. En esa línea. Claro, la virtualidad te permite más desarrollo. ¿Ustedes vieron a Río Gallego Surrealista en redes? Bueno, Río Gallego Surrealista tiene una página en la rama. El amigo Nipur desde siempre ha sido un colaborador muy valioso para nosotros. Acá, no sé si se llega a ver, Rodri Poloni, decime vos, más o menos si se llega a apreciar en el streaming. Claro que en la radio no, pero lo describimos. Es The Last of Us, la serie, pero en Río Gallegos. Era la época de La Roca pasada por Saranda. 2023, el número 9 de la rama, ¿no? Vos vas pasando las páginas, tenés literatura, pero te encontrás con estas cosas. ¿Tenés el número de cuántos autores publicaron? Si contás al menos el recorte de Santa Cruz, ¿a cuántos autores sean de narrativa de poesía? No lo tengo al recorte de Santa Cruz, pero sí tengo el total, donde la gran mayoría son santacruceños, porque la mayoría de los números fueron santacruceños. Llegamos a 130 y algo de colaboradores en todos los rubros. Hay una cosa que te decía Rodri antes, Rodri Redondo, que sabés que quiero, aunque sea que lo comentes, lo hemos hablado muchas veces, y es una cosa que habla la gente que más o menos se preocupa por la publicación de libros. Es una pena, un verdadero desperdicio, que muchos libros terminan en una caja que nunca es abierta, peor si es de una oficina pública, que nunca son abiertas esas cajas de libros, o esta cosa de el libro que tiene la declaración de interés de acá o de allá, pero no son libros leídos, es decir, que circulen. Sé que es un tema para otra nota, pero una breve referencia, Ariela. A ver, el sentido de la rama es, tal vez no estás para un libro, o nosotros creemos que podemos hacer esta vidriera, que es la revista, y publicás tu cuento, y después tal vez publiques tu libro. Digo, congenio una situación con la otra para que los lectores o la gente que está escuchando la radio y que no están necesariamente empapada en el asunto, que es una pena que pase eso, ¿no? Que los libros que terminan adentro de una caja y nunca son leídos por nadie. Bueno, lo que pasa es que el escritor habitualmente no conoce cómo se hace el libro. Por eso en la rama digital, en Último Viernes, todos los meses yo escribo una columna que se llama, que tiene como nombre genérico el ecosistema literario, y que trata de explicar el cómo y el porqué de lo que actúa alrededor del libro. Los libros que terminan en una caja, terminan en una caja porque no hay una estrategia comercial, entre comillas, que no necesariamente implica plata para distribuirlos. Se tiene el libro como algo... Es más, yo antes de dedicarme a trabajar la rama, que es lo que cuento en esta nota, en la última nota que se publicó hoy, pensaba en términos de tarifas de impresión y de diseño, como si el libro lo único que necesitara era una imprenta. Y una vez que salió de la imprenta, listo, ya está el libro, ya tengo el libro. Bueno, ¿y ahora cómo hago para que algún lector sepa que está ese libro? Y es un laburazo. Claro. Es un laburazo todo lo que es la distribución y demás. Y el escritor no tiene por qué saberlo, ese tipo de libro, de ese tipo de trabajo. Claro. No es su métier. Claro. Nica, ibas a decir algo, tenías la revista en tus manos. A mí me ha llamado la atención, Ariel, la calidad de la tapa de ilustración, ¿no? Y también que todas las contratapas salen pinturas o lienzos, en este caso de artistas. Esos artistas son de distintos lugares de la Patagonia que colaboran también. En este caso el que tenés en la mano es Caroli Williams, que es de Sarmiento. De Chubut. De Chubut. En los anteriores teníamos todo de Santa Cruz, porque hasta ese momento todavía no habíamos podido armar el circuito de colaboradores fuera de la provincia. También lo encontré acá en este número 10 del año pasado. De agosto del año pasado. A
Horacio Córdoba, el cine, otro asiduo colaborador. Una foto muy linda de un piño de ovejas en la nieve. La verdad, la calidad es... Bueno, nosotros con Último Viernes, que es la rama mensual, digital, apuntamos a lo mismo. La revista en papel fue creada con el sentido, el objetivo fue que si esta revista estuviera, supongamos, siempre digo el mismo ejemplo, el Ateneo Gran Espléndido, ahí en Avenida Santa Fe, si estuviera en la mesa de novedades, que no pase vergüenza. No vamos a llegar nunca ahí, con una tirada de 100 ejemplares no vamos a llegar nunca ahí. Pero si estuviera ahí, no pasaría vergüenza. Entonces, eso significa que vamos a hacer, pretendimos hacer una revista donde dé gusto participar. Como nosotros no contratamos, sino que colaboran, bueno, tenemos la obligación de darles a los colaboradores un marco digno, donde dé gusto participar. Y que el que lo compra, el que lo recibe a la revista, que le dé gusto leerla. Bueno, Último Viernes, la rama mensual, que vamos a sacar el último viernes de cada mes, digital, está hecha con el mismo criterio. Es decir, vamos a hacer encaramos la publicación digital con la misma rigurosidad y con las mismas herramientas, hacer un trabajo digno. Llevamos unos 30 minutos conversando con Ariel Di Leo, uno de los hacedores de la rama, el editor responsable, como se llama técnicamente. Ariel, para cerrar la conversación, el convite, la invitación a los oyentes a que se sumen al newsletter, al último viernes, ¿cómo hay que hacer? Entras a revistalarama.com. Así de simple. Así de simple. No hay que anotarse en ningún lado ni nada. Hay un botoncito para suscribirse que gracias a mi pasado analógico todavía no logro que sea tan automático como deseo, pero que está en vía de solucionarse. Pero de todas maneras, la rama está publicada. Cada último viernes la rama está publicada. La rama último viernes está publicada. Y cualquiera puede entrar. Buenísimo. ¿Sabés que anoche, y cierro de esta manera, anoche me manda una difusión el músico cantautor Juan Bracalenti. Juan Bracalenti va a estar presentando, vieron que hay una agrupación, un conglomerado de artistas de distintas ramas que se llama Santacruceños del Viento. Y van a estar actuando en el Teatro Gran Cabral en unas semanas. Y esto fue anoche, preparando cosas del programa, llega lo de Juane, ya lo vamos a difundir. Y Juane tiene una canción que se llama Estuario, de hecho un álbum, y hay un libro que se llama Poemas del Estuario, de Verónica Lamberti, que tiene un texto de Juan Bracalenti, y vos trabajaste en este libro. Fui asociando una cosa a otra, y por eso vamos a cerrar musicalmente con Juane este momento radial. Con muchos conocidos. Vero ha sido colaboradora siempre. La curaduría de ese libro es de Jorge Curinau, otro amigo de la casa. Las ilustraciones son de Javier Elizamburu, que es de Tierra del Fuego, y que conocimos, Vero y yo, y con quien hicimos buenas migas en el momento de la presentación de que se hizo la Feria de Autores de la Patagonia acá en Río Gallegos. Bueno, justo anoche entonces me mandaba Juan Bracalenti esta tocada que se viene en el Teatro Gran Cabral de Santacruceños del Viento, y vamos a cerrar este momento, esta charla con vos, Ariel, con su canción que se llama Estuario. Y este libro, al cual hacemos referencia, se llama Poemas del Estuario, de Verónica Lamberti. Ariel, te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo y el rato para venir a conversar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, y bueno, espero que haber
que haya picado el bichito de la curiosidad en tus oyentes. Revistaenlarrama.com, entren allí y bueno, ya pueden leer. Último viernes ya está publicado. Escuchamos a Juan entonces. Esto es Arriba el Día hasta el mediodía y un ratito más. Que la tarde se tiñe coral, que las piedras repican su voz, un murmullo del río en el mar, serena el clamor. Soy del extremo de un punto austral, de un estuario que alberga el viento, donde el cielo se funde en el mar y renace allí. Una agreste mata de coirón, una antigua razón de escuchar, un silencio arraigado, un candor que me empuja a amar. Sí, los rumores espantan mis pájaros y las aves tienden a migrar. Un destello y un guiño del mar las devuelve aquí. Sobre esta costa colmada de paz, la ventisca que el viento dejó dice que no hay distancia real entre el sol y vos. Sé que el camino regala una flor y esa flor madura si confías, como el cielo espejado en el mar que devela en mí. Una fuerza que me hace coirón, una antigua razón de esperar, un silencio arraigado, un candor que me empuja a andar. Sí, los rumores espantan tus pájaros y estas aves tienden a migrar. Un murmullo del río en el mar nos devuelve aquí. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día.
Esto fue un homenaje a Homero Simpson. Bueno, acaba de salir Ariel Di Leo y se suma aquí al aire Sandro Díaz. En estos meses, al menos, desde marzo en adelante, es la primera vez que Sandro está al aire aquí en Arriba al Día con nosotros. Productor, lo nombramos a diario. Gran parte, en realidad, enorme parte, voy a decirlo así, de las notas periodísticas son producidas por él. ¿Cómo andas, Sandro? Muy buenas tardes, sería. Sí, todos. Casi buenas tardes. ¿Saben que yo hasta ahora digo buen mediodía? Sé que no se usa mucho, pero cuando saludo a alguien es, che, buen mediodía, porque son las 12. Entre las 12 y la 1 vale ese saludo. Sí, es verdad. ¿Te animaste, eh? ¿Te animaste a venir? Sí, me levanté, quería venir más temprano, ¿Sí? pero iba demasiado lento. Lo estaba escuchando de casa y me vine para acá. Nada, genial poder venir por primera vez a ver el programa en vivo presencial, digamos, porque lo escucho desde mi otra chamba en radio. Y lo producís, ni más ni menos. Exactamente. Y cuando hay un problema de horarios y demás, entras a cortar clavos. La vida de productor es una vida contrarreloj, ¿no? Sí, es como estar pensando siempre al otro día o a la otra semana. Y después es el momento exacto que la nota no se caiga, no atiende. ¿Cómo que no atiende si dijo que iba a atender? No se caiga. Esa es la cabeza de un productor. Sí, totalmente. Y después pensar que hay ciertos comentarios o cosas que te dice el entrevistado que ya decís, este no atiende. O este se atiende, o... Hay ciertas cositas que vos, viste, es como... Señales. Sí, viste, como cuando decís, te juntás con un amigo, o con Rodri, y dice, bueno, te aviso. Ya, si te dice te aviso, es como... Rodri te acaba de reclamar al aire hace media hora que, bueno, lo tenés abandonado como amigo. ¿Pero qué está diciendo? ¿Soy un falluto? No, ya está, me levanto, me voy. Si Rodri te dice te aviso, es como... Vamos viendo, digo yo. Es verdad. Vamos viendo. Pero bueno, qué lindo tenerlo a Sandro acá después de tanto andar, ¿no? ¿No? Después de tanto andar, después de tanto trabajo a la distancia, o sea, estamos todo el tiempo en comunicación, pero nos vemos poco. Y además, esto, ¿no? Somos amigos, y lo hemos dicho otras veces, es un gusto poder además trabajar con amigos. Porque no es que trabajamos acá porque somos amigos, sino que por distintas circunstancias de la vida, estamos en Nuevo Día, para nosotros es una enorme alegría y coincide además con el hecho de que somos amigos. Es así. Y eso ya es un montón. Sí, demasiadas casualidades juntas se dieron y acá estamos. Tremendo equipo, nada, genial cómo sale al aire. Me encanta ser oyente de algo que soy parte, justamente por cuestiones laborales, no estoy presencialmente, pero me encanta escuchar. Yo me imagino que ustedes flashean como cómo se escuchará, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Uno siempre tiene esa intriga. Sí. ¿No? Pero claro, nada, ¿cómo estará saliendo? Sí, se escucha re bien y todo el tiempo se ve rebote, así que genial. Igual si hablamos, digo, para pelearnos un rato, ¿no? Son las 11:58, a las 12 empezamos a pelearnos en este programa, en el bonus track, o algo así parecido a la pelea. Vos le preguntaste a Juli Quirós. Juli en este momento está haciendo móviles en Cámara de Diputados y demás. Ustedes pueden verlo en el diario Nuevo Día. Cuando vos le preguntaste, che, a ver, ¿a quién querés más? Dijo a Nica porque somos amigos hace muchos años. Sí, es verdad. Digo por el concepto amistad, Nica, ¿no? ¿Hace cuánto que sos amigo vos de los socios fundadores de esta cooperativa? Sacá la cuenta. Con el que más tiempo nos llevamos es con Beto. Allá de los 2000. Un cuarto de siglo. Sí, después viene Tony, Fer, y de ahí Juli, que a Juli lo conocía por el Pela. Además Juli es más joven. Sí, a Juli lo conocí cuando tenía 12 años. 12. ¿Y te hiciste amigo a qué edad? Más o menos. De él cuando empezó... hacer prácticas cuando venía, se había ido a estudiar periodismo. Yo no me acuerdo los años, pero ya nos hicimos amigos ahí por el 2012. ¿Sabés que compartimos un programa de radio? Él alguna vez lo contó, creo que lo contó al aire. Sí, con Juli Quirós hicimos un programa de radio, los dos teníamos una especie de columna en FM Presencia los sábados a la mañana. Y Juli salía por teléfono desde Buenos Aires con una columna deportiva y recién se había ido a estudiar a Buenos Aires. Claro. Tenía una voz de pibito y después él nos contó que él se levantaba entre todos sus amigos durmiendo, se habían acostado todos hacia 2 horas. Imagínate vos, estudiante, 18 años, yéndote a vivir a otro lugar, viernes a la noche, el programa salía el sábado.
y Juli se levantaba solo para hacer esa columna y con todos sus amigos desparramados, literalmente desparramados alrededor en el departamento. Amigos y botellas sería el desparramo, ¿no? Bueno, y en ese momento, es más o menos esa fecha, Nica. Eso tiene que haber sido 2010, promedio, o poquito más. Sí, por ahí, exacto, 2010, 2011. Bueno, hay auriculares, no sé si querés, Sandro, tenés auriculares por ahí a mano o alguna cosa, porque vale doble la participación de oyentes para la consigna, que la consigna es... ¿cuál fue tu peor caída en las canchas de Río Gallegos o qué recordás por alguna razón? Efectivamente, así es. Hay premios, hay sorteos, tenemos un almuerzo para 2 personas en Nucha y también las 2 pintas y la piseta de Eterna que vas a poder disfrutar con quien vos quieras. Hay muchísima gente anotada, mucha gente participando. No sé cómo vamos a hacer verdaderamente, está desbordado el tema de la cantidad de participantes. Rodri está a 4 manos. Ahí tomando nota. Y se suman los de ayer además. Y se suman los de ayer también. Entonces, verdaderamente va a ser un lindo descontrol, de esos que me gustan. Ahí vamos a poner oyentes en el aire, pero está bueno, como entramos ahora sí en el bonus track, son las 12:02, es el último bloque. Está bueno reiterar la consigna para quien quiera participar en este último tramo del programa, ¿no? Exactamente. El sorteo lo hacemos en 10-15 minutos. ¿Cuál fue la peor caída que recordás, o la caída que vos recordás en Río Gallegos? Cuando te caíste en la puerta del supermercado... bajando del taxi, en la esquina de tu casa, en el patio de tu vecina, no importa, la que vos recordás, que vos decís, esta caída es memorable, y todo esto a propósito de que venimos del tema de la nieve de ayer a la noche, sumado también a la nevada del anterior, y que las calles están súper patinosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle a la posibilidad de que participen y nos cuenten sus caídas, y de eso viene la historia. Así de simple, así de fácil, no es mucho más. Así que 1551 6051, 1551 6051. Aquí nos apunta el colega, hablando de amigos, colegas, Cristian González, le mandamos un abrazo. Él hace aquí producciones audiovisuales, ¿no? Sí. ¿Viste el mensaje en YouTube? Ahí lo comentamos. No me recordaba. Es un hecho poco feliz que también sucede en las carchas, ¿no? Cuando pasan una tragedia. Ameguino y Provincias Unidas, un hombre que se resbaló en las carchas y murió, un hombre de unos 72 años. A las afueras de un mercadito. De un local comercial, nos apunta, y perdió la vida. Esto fue el 25 de julio del 2023. ¿Se acuerda? Bueno, él le ha tocado, por razones laborales, también estar cerca de eso, por eso se acuerda con tanta precisión la fecha, ¿no? Y luego nos apuntan... aquí vuelvo al 51 60 51 porque este mensaje que leía recién estaba en YouTube. A ver si lo tengo por acá, se me perdieron los mensajes. Acá está, Cristian. Buen día, soy Cristian. Mi peor caída, anotemos a Cristian. Mi peor caída fue en la Laguna de los Patos. Salíamos de la escuela 63 y pasé para abajo con mochila y todo. No. Me quedé a almorzar en la casa de mi vecino para no llegar así a mi casa, es decir, todo mojado. Igual se enteró mi mamá y me dieron unos palmacitos más. Palmacito le puedo cambiar por D, una palmadita, ¿no? ¿Una palmadita de qué? No es chancletazo, que fue lo que dijo nuestra entrevistada esta semana. Claro, el correctivo, claro. Una especie de Don Ramón, pero rivallense. Como para completar un poco el golpazo, el garrote, exactamente. Un garrotazo. Anotemos a Cristian entonces, se cayó en la Laguna de los Patos, resbaló y cayó en la laguna. Este vale doble, es Beatriz. A ver, o a oír. Vale doble porque es audio. Beatriz. Bueno, yo soy... No es Beatriz, es voz de varón. Claramente no puede ser Beatriz porque... Hola, gente, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les cuento mi peor caída cuando era chica en mi barrio, por reírme de un vecinito. Tendríamos, qué sé yo, 10 años, 13 años, por reírme de mi vecino Enrique, siempre me acuerdo, que se cayó. Yo de la vereda de enfrente me reía y me di un porrazo, con tan mala suerte que me golpeé la cabeza y terminé internada en la clínica Borelli, ¿se acuerdan de esa época? Bueno, con un casi traumatismo de cráneo. Después he tenido muchas caídas estando embarazada y todo lo demás, así que le tengo mucho, mucho respeto al invierno en Río Gallegos, a la nieve, a la escarcha sobre todo. Es difícil, o sea, yo salgo a la calle y mis piernas automáticamente quedan duras como 2 estacas y no puedo avanzar.
es tremendo. Pero me encanta ver a la gente que camina con tanta soltura, con tanta tranquilidad y por ahí está un poco de inconsciencia. Yo a mis 65 años de hoy ni en broma salgo a la calle. Si no me vienen a buscar, no asomo la nariz a la calle. Que tengan un excelente día, chicos. Ay, soy Betty Constantino, perdón, no dije mi nombre. Me parecía esa voz. Es Betty que ha participado, habló, nos vemos, Pela, un gran abrazo. Gracias, Pela, dice, está reclamando su derecho, dijo, conté 2 anécdotas, tengo derecho a participar de la consigna. Doble, dijo el Pela. Ah, doble participación. Sí, sí. Claro, porque contó 2 anécdotas. Qué lindo, Betty, ella mandó el programa que hicimos sobre Malvinas, ¿se acuerdan? Sí. Mandó su mensaje. Sí. La recuerdo. Qué linda esas anécdotas, ¿no? De la infancia que todavía se las acuerda Betty. Claro. Pero esta terminó con traumatismo de cráneo, ¿sabes? No, no fue una... La clínica Borelli, si yo no me equivoco, yo no la alcancé a conocer, pero por dichos, no sé si está. Acá, Sapiola, me parece, y Fandá, ¿no? Me parece que esa era la clínica Borelli. Si no, si está Betty escuchándonos, que nos aclare dónde era más o menos el lugar. Pero ahora que me acuerdo, yo a mi vieja, entre tantas cosas que le debo, en parte de la vida, le debo una quebradura de muñeca en invierno. Estaba enfermo y mi mamá me llevaba al hospital y se pasó a caer. Era muy chico, meses. Mirá. Te estaba llevando al hospital a vos y se cayó. Sí. ¿Y cómo se cayó? En invierno. Pero fue en una esquina. Se rebaló. ¿Y vos le tironeaste la...? No, yo era chico. Eras un Tenía niño. Meses. Meses, un bebé. Sí. Sufría de los dolores de oído. Tema jodido ese para las mujeres con chicos chiquitos. ¿Se quebró la muñeca? Se quebró. Dios, qué dolor. Yo ya me qué caí. dolor. ¿Ya caíste? Sí, ya estrené caída. ¿Ayer? No tengo mucha motricidad fina en general y me tomé un Uber. No, ¿cuándo? El miércoles. Tomé un Uber, la primera nevada, digamos, ¿no? Sí, chabón, ¿no? 2 Uber me tomé para no caerme en la nieve y llego a mi casa, en lo que es el cordón, ¿no? Me bajo del Uber y ahí nomás ya me caigo. No. Y me quedé ahí unos segundos ahí en el piso, pensando, ¿no? ¿Qué sentiste? me frustré, pero... Reflexionando. Sí. Te quedaste reflexionando un rato en el suelo. Pero Los vecinos pensaron que me había desmayado, algo así. Digo, no, déjame acá un toque. ¿Pero cómo es eso? ¿Te tomaste 2 Ubers al mismo tiempo? No, me tomé uno para ir a un lugar a comprar algo y después me tomé otro porque estaba nevando mucho y me volví a mi casa. Justamente no quería caminar para no caerme. Cuando bajo me resbalo. Pero no sucedió nada, no se rompió nada, todo como nuevo, pero se asustaron los vecinos que estaban ahí. Es la caída más reciente de las relatadas al aire hoy, ¿no? Porque esta fue antes de ayer. Primera nevada, primera caída. ¿Tarde-noche eso? 100 de 100, ¿no? ¿Tarde-noche? 6 de la tarde, pero igual lo bueno es que yo creo que si ya te caes es como que después ya te olvidás. Tipo, bueno, ya me caí, no va a volver a suceder. No, eso no sé si es cierto. Una especie de cábala. Vos decís, cumplí mi cupo de caída anual. Con no debería volver a suceder. Pero no funciona de esa manera. Acá estamos escuchando tantas historias y nadie supera a Susana, que con 73 años no se cayó nunca en la historia. ¿Cómo puede ser? Es impresionante. Acá todos nos caímos. No hay uno que no se haya caído acá. Todos nos caímos. Y el que no se cayó se va a caer en algún momento. Ojalá que no. Y Susana está escuchando, no, sí, por favor, no le suceda. Que no seamos los Jetta, ¿viste? Ya somos los Piedra, que no, por favor. Saben que no mandó mensaje para participar, pero sí dejó saludos David, que es oyente. Dice que hoy se enganchó tarde en el programa porque estaba preparando Patagonia Obrera. Claro, David produce Patagonia Obrera, que se emite acá en esta radio los sábados, de 11 a 13 horas, así que se enganchó un poco más tarde. Le dejamos un saludo. Nos está mandando fotos. Si quieren ver, esto me lo mandaron solo a mí, me lo manda Brian directamente, no para tener más directo mensajes de oyente. Sí, enseguida hago una descripción. Es la Laguna Ortiz. Sí. Está congelada, ¿no? Sí, debe estar congelada. Sí, hay aves, pero las aves no están con sus patas firmes sobre el hielo. ¿Qué aves hay? ¿Flamencos? No, se llegan a ver acá de lejos. Teros pueden ser. Se ven medio lejos, pero tienen pinta de teros. ¿De patos? No, claro, de patoteros, decís vos. No. Un gran chiste, ¿eh? Che, llevamos media docena de chistes más o menos. Patos pueden ser igual, ¿sí? Pueden haber patos también. Sí. Y patoteros también. Nos dice Alicia.
Leandro y compañía, me encantó escuchar el comentario sobre la amistad, es lo mejor que nos puede pasar. Yo recuerdo la caída del doctor Javier Pérez Gallard afuera del Salesiano. No. Saben que en realidad, si se refiere a la misma situación, no fue afuera del Salesiano, yo trabajaba con Javier. Javier Pérez Gallard era diputado provincial cuando tuvo un accidente en el auto y todo el mundo creyó que era una ACV. Que había perdido el control del auto porque fue un choque tonto, podríamos decir. ¿Viste? Se fue el auto, decís, che, ¿qué le pasó a este hombre que perdió el control de su auto? Todo el mundo dijo, tiene una ACV. Y en verdad, cuando le salvaron la vida, literalmente le salvaron la vida, le tuvieron que abrir el cráneo en el hospital. Esto fue... No era diputado él todavía. Él era asesor de Gaby Mestelán como diputada. Sí. Y resulta que, claro, él había ido a dejar a la hija a la escuela. La deja en la escuela, sigue en su auto y se desvanece. Lo que cuenta su hija después es que Javier se había caído en la escarcha cuando sacaba el auto de la casa. Y se dio tal golpe que, bueno, casi muere. Fue una recuperación muy lenta la que tuvo y literalmente le abrieron el cráneo para poder descomprimir todo el daño por el golpe. Bueno, esa es la caída que recuerda Alicia, que recuerda esa caída del doctor Pérez Gallard. Bueno, en mi caso... éramos compañeros de trabajo técnicamente, o sea, trabajamos en la misma oficina. Él era asesor legal, en mi caso el trabajo de comunicación política institucional, con Gaby Mestelán como diputada, y fue una cosa terrible, por supuesto. O sea, no vino Javier, está internado hasta que se muere, o sea, le están salvando la vida, literalmente. Y lo primero que se dijo, salió en los diarios, esto salió. De hecho salió un Nuevo Día, entre otros medios, habría tenido una ACV por el tipo de accidente, pero no, se había caído antes. Siguió con su día un rato más hasta que, bueno, las consecuencias de la caída fue este hematoma tremendo que lo llevó a una situación muy desgraciada y en ese momento pudieron los médicos salvar su vida. Después él falleció de coronavirus, Javier, ¿cierto? En primeros meses del 2021. Bueno, eso es lo que recuerda Alicia. Y bueno, ¿no? Están, ¿no? Las caídas desgraciadas. Las caídas desgraciadas, la parte con la que participan los oyentes, en general son las caídas que por suerte nos dan más risa que tristeza o más risa que pena. 12 del mediodía, 12 minutos en toda la República Argentina, 0 grados 4 bajo cero en este momento en la capital santacruceña, a propósito de lo que contaban de la Laguna Ortiz, y la térmica 6 grados 3 bajo cero a esta hora. Me parece que es oportuno, yo sé que vos tenés un tema de cierre, ahora se viene el sorteo rapidito, pero me parece oportuno, dado que es viernes y hoy vamos a salir a bailar con Sandro, pues ya quedamos en eso, vamos a ir a la cueva. Podríamos poner alguna canción. ¿Es cierto eso no? No está chequeado nada. No está chequeado. El productor dice que no está chequeado. Estás dando información. Menos código igual que súper de barrio, ¿no? No, vamos a bailar a la cueva entonces al final. No me diga, bueno. Yo estaba convencido que sí. Cuando vean a un muchacho bailando solo hoy en la cueva, deja de manchar gente alrededor, por favor. No, pero bueno, está bien, bueno, no importa. Terminé bailando. Invitarlo a almorzar con un buen menú, ¿te parece? En el boliche Sábanas Blancas terminaré, como decía mi mamá. Vas a ir a bailar a Sábanas Blancas, decía. A dormir en la cama. Exactamente, así es. Exactamente, bueno, un buen menú es el de Donaldo. No te voy a invitar a la cueva, está bien, Sandro, no te preocupes. Pero sí te voy a invitar a Donaldo, porque Donaldo tiene los mejores platos para terminar la semana. Donaldo, hoy comes rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Y el menú de hoy, señoras y señores, sube a la pasarela el zapallito relleno, sí señor. ¡Qué rico! Ahí va el zapallo, Qué buen zapallo, mirá cómo camina, se mueve, vuelve y entra en la pasarela. La ternerita al chimichurri, adelante ternerita, pase nomás. Se vuelve loco, la ternerita va, viene, sabrosa, jugosa la ternerita de Donaldo. Y si buscas algo más económico a solo 7.900 pesos, desfila lentamente la lenteja, el plato de lentejas, el plato más económico y rico de Donaldo.
Donaldo, todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Esto está publicado hace un rato nomás en La Otra Gestión, en este caso las redes de La Otra Gestión, del programa de los colegas Claudio Lobo y Karina Taverne, que nos precede, ¿cierto? ¿Saben qué? Le advertimos a Juli Quirós, contamos esta noticia hace una hora atrás, que va a cubrir la sesión en diputados donde el jefe de Gabinete de Ministros brinda informe. Bueno, publicación de los últimos minutos, sesión extraordinaria, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, brinda informe, la cita era a las 11. 50 minutos más tarde, o sea, recién al mediodía, solo había 5 legisladores, claro, 5 de 24. Entonces el vicegobernador y el jefe de gabinete estaban hacía largos minutos esperando que se lograra el quórum. Cuando le dijimos a Juli fuera del aire hoy, ¿no? Hablamos con él y con Cari Taverne, decir, mira, Juli, vas a estar varias horas ahí porque no suele ser muy puntual. Bueno, la impuntualidad de hoy es una gran impuntualidad, casi una hora tarde, ¿no? Esto está publicado ahora, nos lo apunta Fer Tornú desde la redacción. Sé que es medio un bajón para un viernes, pero no todos los días estamos al aire con Sandro. De hecho, nunca estamos al aire con Sandro. Ponete los auriculares, Sandro. No nos vamos a extender mucho, pero es un tema de actualidad. Vamos a escuchar un compendio del presidente Javier Milei que dura 35 segundos. Son cosas que el presidente dijo en las últimas 48 horas. Este trabajo lo hizo el programa de María O'Donnell, el trabajo de edición de María O'Donnell en Radio Urbana Play de Buenos Aires. Lo emitieron esta mañana y me pareció interesante para plantear este tema aquí en el aire. ¿Lo tenemos ahí, Leo? Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. Orcos infumables, parásitos mentales. Malnacidos, lo único que les importa es el poder. Todos estos parásitos mentales del partido del Estado. Tío, Kicillof es el burro en nuco. Es decir, estaban rompiendo el culo al sector privado de una manera homérica. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. El enemigo ha sido identificado. Con estos calificativos, ayer el presidente Milei abrió la campaña en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza dice, vamos ahora por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sabemos todos que Cristina Fernández de Kirchner no puede ser candidata porque está inhabilitada para ocupar cargos públicos, pero está presa, ¿no? Con prisión domiciliaria. Esto dura 35 segundos, son los insultos de 2 días. El grueso de los insultos de ayer. Y hay una cosa de la que hablamos poco, que hay un asesor del gobierno, del Ministerio de Economía, pero además de esta fundación que es como el tanque de ideas del presidente, Faro, ¿no? La Fundación Faro que conduce Agustín Laje. No sé si han visto esta semana que habló de los parásitos mentales y de que las personas de izquierda y demás tienen más propensión a las enfermedades mentales. Sí, ¿escucharon eso? En La Nación con Esteban Trebuch, que además obviamente, qué agradable, ¿no? Sí, que además le cedía, lo habilitaba permanentemente, digamos, pero ¿cómo dice usted? Parásitos mentales, a ver, explique, ¿cómo es? Ah, mirá qué interesante, parásitos mentales. ¿Viste? Bueno, con esa, como acompañando algo que verdaderamente, nada, o sea, es un insulto, no es otra cosa, así que no sé qué objetivos tenía esa entrevista verdaderamente, no, ningún sentido. Axel Kaiser se llama, y de hecho es chileno. Un libro. Chileno. Es chileno, es viceministro de Economía y es como del tanque de ideas de la Fundación Faro. Parásitos mentales es el nombre de su libro, además. 7 ideas progresistas que infectan nuestro pensamiento y sociedad. La discusión de fondo de esto es, si vos tratás al otro de parásito, de enfermo mental o de animal, la idea de los mandriles, y ahora vieron que encontró una nueva figura el presidente ayer, que es el de burro eunuco. Sí. Un eunuco es una persona sin genitales. Sí. Hay una frase de Roberto Arlt, del escritor y periodista Roberto Arlt, que él terminaba sus críticas a sus detractores diciendo que los eunucos bufan. Desde aquella vez que no escuchaba la palabra eunuco, menos en la boca de un presidente. Sí. Claro, el burro, sabemos cuál es el chiste del burro, ¿no? Sí. Y sabemos cuál es el humor o la agresión sexual del presidente, donde todo el tiempo habla de la genitalidad, y la idea de mandril, sabemos cuál es también, ¿no? Es decir, al mandril le pasa lo que le pasa en contra de su voluntad.
¿no? Entonces vos sos un mandril. Bueno, ahora encontré una figura nueva, está en este audio que escuchamos recién, que es la idea del burro por bruto, pero burro eunuco, es decir, encima sin genitales. Y eso le dijo a Kicillof y así abrió la campaña en Buenos Aires. Una cosa de una violencia tremenda. Quería compartirlo ahora para darle un cierre periodístico al programa. De esto hablamos mucho todo el tiempo, digo, de este nivel de discusión. Vos lo haces por las tardes, Sandro, en Fuera de Contexto. Sí, hay algo ahí de la violencia verbal, digamos, que justamente ayer hablábamos con Julián al aire de que hasta qué punto esto se puede trasladar a lo físico, a lo real, ¿no? Que no sean solamente discursos de odio, sino que en algún momento esto se va trasladando de a poco a la sociedad hacia... Por ahí pelearte con un vecino físicamente por tener opiniones políticas distintas. Ya que todos estos comentarios hacen ver que si vos tenés un posicionamiento progre es porque estás enfermo, tenés algo biológico, no es tu idea y no es algo que vos creés, sino es algo que está en tu piel, ¿no? Sí, la idea del parásito, ¿no? Exactamente. La idea del parásito es esa. Y después otra cosa, vieron que el presidente Milei denunció, porque él dice que lo acusaron de nazi a una serie de periodistas. Dos periodistas son políticos, Carlos Pani y Ari Lijalat. Esa denuncia ya fue desestimada, pero lo que hacían estos dos periodistas, y en el caso de Carlos Pani leí su editorial, mejor dicho, vi su editorial en Odisea Argentina, hay una serie de libros que se están discutiendo en el mundo, no es un fenómeno argentino solamente, que es lecturas que permiten pensar si las condiciones por las cuales se llegó al nazismo, las condiciones del estado de la sociedad y toda una serie de cuestiones, a ver, ese caldo de cultivo llevó a donde llevó. Y no es que le digan nazi a Milei, sino se están dando discusiones, es decir, el discurso público en la misma clave que aquella vez terminó como terminó. Ahí Milei dijo: me acusan de nazi, y ya fue desestimado. Pero esa discusión se da en el mundo por fenómenos como Donald Trump, Orbán en Turquía, bueno, tantos otros, ¿no? Erdogan. Orbán en Hungría. En Hungría, que dije Turquía. Perdón, sí. es Hungría. Sí. Bueno, en fin, todos estos perfiles de extrema derecha. Bueno, estos calificativos del presidente lo que hacen es deshumanizar al otro, ¿no? Lo deshumanizas. Entonces empiezan a valer argumentos tales como: pero si era Cuca, que es más o menos la línea de pensamiento de Patricia Bullrich, cuando le metieron el balazo ¿cómo se llama? El cartucho de gas en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, lo primero que dijo la ministra era un militante kirchnerista. Entonces, claro, vos decís, entonces está bien. O sea, lo estás legitimando. Esto ya es una vuelta de tuerca mucho mayor, porque ya ni siquiera sos animal, sino que además sos un animal enfermo, es decir, tenés parásitos. Entonces, la deshumanización del otro, en la que, el día que maten a uno, decís, pero si era un animal. ¿No? Es una cosa muy, 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 muy jodida. No hablábamos de esto, Rodri, Nica, Sandro, porque la agenda era Cristina en los últimos 20 días, ¿no? Así que ahora el presidente volvió a la primera plana y volvió así con este resumen que compartimos. Pesado, ¿no? Pesadito para el almuerzo. 12 del mediodía, 24 minutos en toda la República Argentina. Ya estamos prácticamente en el cierre. Propongo, no sé si están de acuerdo o no, meter mano con el sorteo. Vamos al sorteo. Lo que hay en la Laguna Ortiz nos dice José, que mandó las fotos. Está caminando ahí mientras escucha la radio. Ajá. Abutardas, bueno. Abutardas. ¿Abutardas? Así es. Claro, la imagen es un poco lejana, por eso pensé que eran teros. Bueno, flamencos no son, porque además el color del flamenco se distingue muy fácilmente. Claro. Son muy bonitos, además, son hermosos. Pero en este caso son abutardas. Apúrate, entonces. No entiendo. Abutardas. Es el séptimo chiste en 2 horas. Y bueno, es un montón. Yo si estoy dormido no entra, pero ahora ya me desperté. Bien ahí, pero ya es mediodía. ¿Qué dice? ¿Hacemos sorteo o no? ¿Qué les parece? Es la hora, son 12:25. De hecho, nos saca del aire en breve. Sí. Brian decir, todo bien muchachos, pero terminó el programa, chao. ¿Puedo pedir una canción para hablar del sorteo? Por supuesto. Cualquiera que... por supuesto, preguntale a Brian, ¿no? Que él está ahí con los controles. Una canción de sorteo, a ver, no sé qué puede ser. Algo que le guste a Rodri Poloni. Son muchos requisitos.
algo que le gusta a Rodri Poloni y Rodri no abrió la boca, así que no sabe Brian qué pensar. No. ¿Qué puede ser? Cualquiera sea. Vamos a pleno, vamos a fondo con el tema del sorteo, ¿dale? Tenemos almuerzo para 2 en Nucha y también las 2 cervezas de Eterna más las pintas. Si les parece, vamos a ver en pantalla la qué buen tema este. Este es tu tema favorito del último tiempo. ¿Sabes que lo escuché y me... ¿Te vas a emocionar, no? No me emociona, pero me atrae buen recuerdo. Una noche que salimos con Juli y con Brian a ver a este muchacho. A Pueblo Chico. Hace un par de meses, hace poquito. Hace poquito. Sí. Te agarra la nostalgia del presente, se llama eso. Sí. Me hizo bailar, mirá que estaba ahí, y me hizo bailar. Qué buen tema. Bueno, ahí tenemos entonces a los participantes. ¿Están los participantes? Bueno, están en pantalla, ahí los tenemos. Son los participantes que van a jugar entonces por estos 2 premios que te acabamos de comentar. Los de ayer y los de hoy. Los de ayer y los de hoy. Y los de mañana. Los de siempre. ¿Hacemos? ¿Te parece? Vamos. Tambores. Señoras y señores, el ganador de las cervezas de Eterna. Hay un problema técnico. Hay un problema técnico. Momento. Puede pasar. Es una plataforma digital. Ahí se resolvió. Sí. Ahora sí, señoras y señores, tambores. El ganador y la ganadora, o el ganador, o la ganadora y el ganador de los premios son... Primero la cerveza. Primero la cerveza, que es de Marcos. Fuerte aplauso para Marcos, se lleva la cerveza de Eterna. Marcos tenía voto doble, otra vez con el voto doble, tenía doble participación porque mandó audio. Exactamente. Aumentó sus chances y ganó. Bien, Marcos, por ahí. Entonces ya te ves la cervecita de Eterna más más la piseta para ir a morfar el fin de semana. Ya te lo dijo Nica, son ricas las pizzas de Eterna, así que la vas a pasar bien seguro. Y Marcos nos contó su caída en el colegio salesiano cuando iba a la escuela. Ese fue su mensaje. Exacto. Segundo ganador o ganadora de el almuerzo para 2 en Nucha. Este lo quiero yo. Te digo, estoy pensando en renunciar para poder participar. Porque el almuerzo para 2 personas en Nucha es un muy buen regalo, No te vayas, Rodri. El ganador o la ganadora del almuerzo en Nucha es... Beatriz. Vamos, Beatriz, todavía. Otra persona que mandó audio también y duplicó sus chances. Otra vez funcionó, claro. Participó 2 veces porque mandó audio y es Betty Constantino, que escuchamos su mensaje recién. Exacto. Y de hecho el de Marco fue el primer mensaje de todos hace 2 horas y media. Sí, ganaron los extremos, principio y fin del programa. Ahí está, exactamente. Bueno, ahí tenemos entonces los ganadores, la ganadora y el ganador del sorteo de este viernes, que van a pasarla de 10, porque nada, de eso se trata, de ir a pasarla bien, de compartir algo con un amigo, con una amiga. Si nos quieren invitar a nosotros, Beatriz, yo encantado, si me quieren invitar a comer, a almorzar, no tengo ningún problema. Lo mismo a Marcos, yo me anoto. Vamos con Leandro Dolan. Sí, porque Sandro ya sabes que no va. Y Sandro no va, se baja de todo. A falta de Sandro me invitás a mí, ese sería mi reclamo. Sí, en realidad lo miré y dije, no, bueno, ¿viste? Puedo hacer ese reclamo, ¿no? Amigos tóxicos. Eso mismo, un capítulo de amigos tóxicos. Claro, ahora que no va Sandro, ahora que no va Sandro me invitás a mí. Che, ¿saben que mañana, ahí en Eterna, sábado 28 de junio, Alberdi 273 a las 20 horas, Teatreras Independientes va a estar presentando Marcha y Sprite. Esto es Teatreras Independientes, mañana 20 horas, Marcha y Sprite. Y nos compartió Mariela, le pedí algunos detalles para poder difundir y nos apunta. Vuelve Teatreras, vuelve la militancia y el amor. Esto tiene que ver con la diversidad sexual. El 28 no celebramos nada, pero nos organizamos y actuamos con Marcha y Sprite. Va a ser mañana en Eterna, por eso lo comento. ¿En cuál de los 2 espacios de Eterna? Acá en el centro. Acá en el centro. Claro, en el otro de los Resis. Sí, exacto. Sí. Pensaba que era allá de... ¿Saben que no conozco ese lugar todavía? No, yo tampoco. ¿Qué calle es? ¿Asturias es, no? Es entrada por Asturias, sí. Eterna, donde se hacen los Resis, sí. ¿no? La fábrica. Claro. Está bueno, yo fui. Sí. Fuimos a ver al Tributo de Viejas Locas. Tributo de Viejas Locas, muy bueno.
Así que, no, intoxicados eran, no, hijas locas. Las dos. Y lo que hay mañana, a las 20 horas, ahí en Eterna, bajo este nombre de Teatrales Independientes, hacemos una varieté en Eterna, como pasó con la actividad de Osvaldo Bayer, que hubo como de todo un poco, allá por el mes de abril. Algo así, con lecturas, músicas e intervenciones de teatro. Así que esto es mañana, también en Eterna, por eso lo comento ahora. Marcos irá a degustar las cervezas con la pizza. Bueno, puede ir hoy, mañana, el domingo. No tiene fecha, ¿vieron? Hay gente que se ha ganado el desayuno y fue, qué sé yo, 4 días después, ponele. Exactamente, así es. ¿Hay planes para el fin de semana, Nica? ¿Planes? No. Tranqui. En familia. No está para andar tampoco. En trineo, no vas a andar en trineo el fin de semana. No. Vas a dejar el trineo en el garage. Está complicado, me estaban diciendo en las calles. Ojo, porque no ha deshielado, no salió el sol hoy. Pero dicen que el fin de semana podría llegar a salir y... Bueno, a propósito, si querés te puedo contar cómo va a estar el fin de... estoy esperando eso. Para saber qué planes vas a hacer. Bueno, mira, por lo pronto, como les dijimos, para hoy, para esta tarde y para esta noche va a haber lluvias y nevadas en Río Gallegos. ¿Qué hora aproximadamente para que tengamos en cuenta? Ya te digo eso, la hora. ¿Sabes quién lo mide con más precisión? Windguru. Sí. Te da el pronóstico cada 3 horas. Sí. Y es bastante... acertado. Bastante no, muy acertado. Mira, a las 5 de la tarde se espera que puedan haber precipitaciones, más o menos, a esa hora. Después no tengo certeza de qué puede suceder a la noche. En tanto, el sábado, mañana, la mínima... Dicen de -4, algunos dicen que va a ser mucho menor, que va a poder llegar hasta los -9 la térmica, la máxima de 2 y el cielo va a estar con, la madrugada una probabilidad de lluvias y nevadas también, y ya por la mañana el cielo parcialmente nublado a algo nublado por la tarde. El domingo también la mínima va a estar rondando entre -5 y -8 y máxima de 1, así que abrigarse bien, señores, porque si este fin de semana se le ocurre ir a bailar, se le ocurre ir a algún boliche, ya sea, cual sea, donde sea, voy a ir a tomar una cervecita. Yo a la noche no tengo sueño. Bueno, para vos, justamente, que a la noche no tenés sueño. Para Brian. Justamente para vos, que te gusta llenar la copa, bueno, ten en cuenta que tenés que salir bien abrigadito. Yo sé que da un poquito de fiaca abrigarse bien, porque como te metés adentro de un boliche, tenés que sacarte toda la ropa, pagar el guardarropas, y demás, y toda la historia. Pero, o dejar la campera donde puedas, ¿no? Cuando no hay guardarropas. O agarrarla, no hay nada peor que bailar con la campera en la mano. Por eso, pero no importa. Yo no quiero romper tu intimidad, pero el fin de semana pasado hiciste eso. Sí, hoy tengo la campera en la mano. Le insistí. No quería pagar el guardarropas. No quería, preferí invertir la plata esa en otro tipo. En bitcoins. En Mercado Pago, invierte. Lo que pasa es que salía a fumar cada... ya conté que salía a fumar, ya. Bueno, pero salía a fumar y cada 2 minutos y me tenía que... Y la del guardarropa me dijo, mirá, si vos querés guardar la ropa, está todo bien, pero no te la vamos a dar cada vez que salgas. Yo te vi a cara de que le ibas a complicar la noche. Sí, le iba a arruinar la noche a la chica del guardarropa, así que bueno, pero en general digo, abrigarse bien, porque se viene un fin de semana súper frío y arranca el invierno ahora sí, de verdad, a partir de mañana. Yo creo que mañana arranca el invierno en serio en Gallegos. Ayer decías que estábamos en el veranito de esta semana. Sí, que lo que se venía era frío extremo. Sí, total. Bueno, está de veras pronosticado, ¿eh? Al margen de todas las observaciones que vamos haciendo al paso, está súper pronosticado. Así que abrigarse mucho. Total, así es. Bueno, ahora sí, Brian, cerramos el programa, te lo prometo, pero pónganse los auriculares, digo quienes estamos aquí. Voy a presentarlo de esta manera. Esta canción que van a escuchar ustedes es una canción muy conocida y fue publicada el año en que nacieron Brian y Sandro. Ustedes dos son del 95. Sí. Maleducados. ¿Podés creer, Nica, que estos muchachos nacieron en el 95? La clase 95. Yo me sentía joven igual, pero ahora cumplimos 30 los dos. Eso es un viaje. Pero... Vos naciste, recordá la fecha. El 29 de mayo. 29 de mayo. Hace poco celebramos cumpleaños acá en el aire, incluso que vos, Nica, le tiraste serpentina en el ojo a Brian. ¿Brian cumpliste? 30 igual. No, pero 30. la fecha. Ah. De junio. El 5 de junio, hace nada. Sí. Y bueno, hablando de más joven todavía, Rodri Poloni cumplió 24 el otro día. Ni siquiera había nacido cuando esta canción la escuchábamos. Nica, nosotros escuchábamos esta canción. Rodri, vos eras muy niño, pero yo me acuerdo, escuchan. Tenía 7 años, tenía. Baby, I thought you and me would stand the test of time, like we got away with the perfect time. We were
just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the Masquerade. Me vendés el tema y me lo pisás. Es lo que dice un oyente, ¿no? Déjame escuchar el tema tranquilo. Quédense en el molde, no hay problema, porque va a seguir sonando, ¿no? La canción y suena, y suena, y suena. Nosotros cerramos el aire. Se llama Esto no es una canción de amor, de Jon Bon Jovi, del año 1995. Se publicó el 27 de junio del 95. Es decir, hoy cumple 30 años. Leandro Dulan, nos encontramos la semana que viene, como siempre, el lunes a partir de las 9:30. Vestite de verde porque se viene arriba el día. A partir del próximo lunes nos vamos a estar encontrando, desayunando y compartiendo como siempre. La mejor compañía es la de la radio, y si es radio es la 100.9. Últimas palabras, señor Héctor Nica Mancilla. No, buen fin de semana para todos, che. No es poco, ¿eh? Deseo buen fin de semana. Pasen lindo. Cuidado, lógicamente, al conducir en la nieve y también al caminar. Juli Quiroz allí en una larga espera en la Cámara de Diputados, una sesión que será eterna, haciendo el laburo del Diario Nuevo Día, en este caso transmisiones en vivo. Juli dice que tiene previsto volver para la hora que su hermano Lucas tenga el programa. Walter tenga el programa. Tipo 9 de la noche. Y sí, que no sé si se llevó una vianda algo, porque es en sí una jornada larga. ¿No tiene comedor la Cámara de Diputados? No, no tiene. Tiene un buffet, pero es una cafetería nomás. Es decir, te hace una taza de café. No hay otra cosa. No podéis pedir un sándwich de mortadela. No, viste, en el Congreso hay eso, que sí, te pedís un claro. menú que es económico. ¿Sí? O en Casa Rosada. Sí. No, acá no. Acá lo sumo agua para el mate, ponele. Claro. Una cosa así. Bueno, Brian en los controles, Rodri Poloni aquí en el streaming. Sandro, che, un gusto compartir este rato. Muy buena. Linda visita. Un viernes distinto para mí. Últimas palabras así, que tengan un buen fin de semana, sean todos felices, una cosa por el estilo. ¿No? Que lo disfruten, vean muchas series, muchas pelis. Yo lo que hago cuando está muy feo, por ahí me pongo un recital viejo, algo que no vi, alguna banda que vino a Argentina y que digo, a ver cómo había sido este show, y lo dejo ahí de fondo mientras cocino algo. Así que nada, busquen recitales viejos. Un buen contenido. Si no tienen Netflix o si ya vieron todo. Claro, está YouTube también, ¿no? Exacto. Que es más barato. Bueno, Rodri, ya sabes, no lo invites. Ya sabes lo que va a hacer Sandra este fin de semana. Sí, divertidísimo. O si no, vean documentales. Che, temazo, dice Jime. Le mandamos un beso grande que está escuchando, y a todos los compañeros del Tribunal Disciplinario que están escuchando el programa. Temazo que elegiste para el final, así que nos despedimos con ese tema. 30 años cumple hoy esta canción, la de Jon Bon Jovi. Que tengan ustedes un buen fin de semana.